Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 131, un compañero de equipo increíble. El 14 de febrero marcó 2 semanas completas desde la primera proyección de Wow Robot. A Brilliant and Brave Rescue. El último número de taquilla fue de 5,812 millones. Superó con creces la del anterior campeón de taquilla, Battle Dragons 2, y se apoderó de ese título. Rompió los récords de taquilla de películas en el país Z. Este resultado provocó un intenso debate en las comunidades cinematográficas del país Z. La respuesta entre los internautas que amaron esta película fue muy entusiasta. Muchos de ellos gritaron: "Apoyo firmemente esto, wow, es impresionante", o "Yo también contribuí a las ventas de taquilla". También había atraído mucha atención e informes de los medios de comunicación extranjeros. Una película típicamente alrededor de un mes en los cines. Algunas películas pueden proyectarse durante más de 2 a 3 meses. Wow Robot. A Brilliant and Brave Rescue solo se había proyectado en los cines durante medio mes. Varios profesionales de la industria trataron de evaluar y especular sobre sus ventas finales totales de taquilla. Las ventas desde la primera semana que se proyecta una película en los cines suelen representar el 40% de las ventas totales de taquilla. 2 semanas podrían representar el 70% de las ventas totales de taquilla. No había mucho potencial que pudiera aprovecharse en las próximas semanas. Sin embargo, asumiendo que Wow todavía podría aprovechar un potencial de ventas del 30%, eso significaba que las ventas totales de taquilla podrían alcanzar los 8.300 millones, una cifra aterradora. ¿8.300 millones? Imposible. Esto equivale a aproximadamente 300 millones de espectadores de los cines. Pero las cadenas de películas del país Z no han podido lograr una tasa de distribución nacional del 50%. La mayoría de las aldeas agrícolas y los pueblos pequeños no tienen cines. Una película tan buena que pueda atraer al 50% o más de sus espectadores para ir al cine. Eso es prácticamente imposible. Las ventas de taquilla en el período posterior solo alcanzarán un máximo de 1.000 millones. ¿Quién dijo que es imposible? El precio promedio de un boleto para ver el robot Wow es de $38. 8,3 mil millones divididos por 38. Solo tiene que ser lo suficientemente bueno para atraer a 218 millones de ciudadanos para que vayan a los cines y vean la película. Esto también significa que de cada 3 personas que entran a un cine, siempre que una de ellas compre una entrada, se pueden lograr ventas de taquilla de 8,3 mil millones. No es imposible. No importa si es imposible o no, el récord de ventas de 6.500 millones en ventas de taquilla nacional de Wow Robot ha creado un nuevo récord de taquilla que será difícil de superar. Esto pronto será un hecho inalterable. Un director que ni siquiera tiene 24 años y, además, un recién graduado. Una empresa de tecnología que se estableció hace poco más de un año. Los dos unieron fuerzas para crear un nuevo récord de taquilla. Uno no puede evitar lamentarse. Esta era, en última instancia, pertenece a la juventud. Después de romper todos los récords anteriores de ventas de taquilla, Chen Jin llamó a Xiao Tao y la consultó sobre algunas preguntas. Xiao Tao, ¿cuáles crees que serán las ventas finales de esta película? Después de pensarlo un poco, ella respondió: creo que no debería ser demasiado difícil alcanzar los 7.000 millones. No me atrevo a imaginar un número mayor. Además, la película es bastante buena, por lo que hay muchos distribuidores de películas de varios países que buscan colaborar con nosotros. América, Japón, Corea, los estados del sudeste asiático y los estados europeos, más de 50 países y regiones quieren importar esta película. Estamos produciendo urgentemente versiones subtituladas en el extranjero. Si podemos proyectarlo en el extranjero, con su considerable alcance, no sería difícil recaudar otros 3.000 millones de las taquillas en el extranjero. ¿No significa eso que las ventas de taquilla mundial alcanzarían los 10.000 millones? Xiao Tao dijo con calma. Sí, Wow Robot no solo será la primera película en superar las ventas de taquilla de 1.000 millones en el mercado nacional, sino que también será la primera película del país Z en romper la caja. Ventas de oficinas de 1.000 millones en el mercado cinematográfico mundial. Hemos superado por completo Battle Dragons 2 y hemos llevado las películas del país Z a un nivel completamente nuevo.
Mentalmente, ella también se sentía muy tranquila. Aunque estaba muy orgullosa de estos logros, sentía más estrés que orgullo. La pesada carga que llevaba sobre sus hombros también cargaban las expectativas de innumerables ciudadanos. Con solo 20 y tantos años, no podía permitirse dormirse en los laureles y vivir de sus glorias pasadas. Solo podía continuar creando más glorias de una magnitud aún mayor. Si su próxima película generó ventas de taquilla de menos de 3.000 millones, incluso podría ser vista como un fracaso por otros. Con el primer foco de atención sobre ella por parte de los principales directores, no se le permitió ninguna posibilidad de fracaso. ¿10.000 millones en ventas totales de taquilla? Chen Jin respiró hondo. Nunca pensó que hacer películas pudiera ser tan rentable. ¿Cuánto dinero podría repartir de los 10.000 millones en ganancias de taquilla? Calculó la parte de Shi Xiaotao. En primer lugar, sobre la base de las ventas de taquilla actuales de 5,8 mil millones, calculó el impuesto del 5% que tendría que pagar a la Oficina de Fondos Especializados como contribución a los fondos para la industria cinematográfica. Después de lo cual, tuvo que pagar un impuesto comercial del 3%. Después de restar los pagos de impuestos requeridos de los ingresos totales de taquilla, pudo obtener las ganancias netas de taquilla. De las ganancias netas restó otros 600 millones. Si el número restante era superior a 3 millones, tendría que pagar otro 1% en tarifas a la agencia emisora de películas. De las utilidades netas de taquilla que quedaban actualmente, los cines y sus respectivas cadenas recibirían un recorte del 57%. Las organizaciones de producción y publicación recibirían el 43%. Shi Xiaotao no era dueño de ninguna organización editorial. Por lo tanto, desembolsó 100 millones para comprar un editor de películas y completó la publicidad y distribución de la película. Después de restar todo lo que debería restarse, 16 mil millones de ganancias de taquilla quedaron para la organización de producción. De los cuales, Chen Jin recibió un recorte del 50% de 1.800 millones, así como un recorte del 1% de las ventas totales de taquilla, que fueron de 5,8 millones. Recibió un total de 1,14 mil millones. Los 1.000 millones restantes fueron remuneraciones para Shi Xiaotao y otros inversores. Chen Jin hizo un cálculo mental y dijo: Xiaotao, mencionaste que invertiste un total de 300 millones en esta película. Sin embargo, de acuerdo con este método de distribución, no solo no ganará nada, sino que también tendrá una pérdida significativa. Eso es si las ventas de taquilla de Wawa fueran menos de 2.000 millones. Sí. Ella asintió. Perderé aproximadamente 10 millones. Pero las ganancias de una película no solo provienen de las ventas de taquilla. También puede crear y promover una gran cantidad de mercancías para adquirir regalías por derechos de autor de distribuidores externos. Podría estar disponible en las bibliotecas de películas de televisores inteligentes donde la audiencia pagaría por vídeos a pedido. Es completamente posible alcanzar el punto de equilibrio al final. Por lo tanto, siempre que las ventas de taquilla de Wawa no sean inferiores a 2.000 millones, se puede considerar un éxito. Además, el mercado exterior era una fuente importante de ventas que podía contribuir a una cierta cantidad de ganancias. Con 2.000 millones en ventas de taquilla, no solo alcanzaría el punto de equilibrio, sino que incluso obtendría una pequeña ganancia. Sin embargo, ahora que las ventas de taquilla de Wawa se acercaban rápidamente a los 6.000 millones, el dinero ganado con tanto esfuerzo por Shi Xiaotao y sus padres se recuperó al menos 3 veces. Después de todo el sufrimiento vino la recompensa. En cuanto al próximo plan de acción, Chen Jin preguntó: ¿qué planeas hacer después de esto? ¿Qué tipo de película te estás preparando para hacer a continuación? No lo he pensado bien. Planeo descansar bien durante un mes. Entonces, lo pensaré. De repente, Chen Jin dijo: ¿qué tal esto? No tienes que pensar más. Tu próxima película será Wawa Robot II. Ah. El presidente Chen todavía quiere colaborar conmigo para la secuela de Wawa. Shi Xiaotao se sorprendió gratamente. Su siguiente plan de acción fue hacer una secuela de Wawa Robot. Pero ella no se atrevió a proponer esta idea. Había demasiados directores famosos que habían puesto sus ojos en la propiedad intelectual de Wawa. Ciertamente hubo muchos que se acercaron al presidente Chen para colaborar. Con sus propios antecedentes y la falta de conexiones, existía una alta probabilidad de que no pudiera conservar los derechos de propiedad intelectual de este gigante de la película.
Tampoco se atrevió a pedir los derechos de producción de la secuela porque temía dejar una impresión codiciosa en el presidente Chen. Después de todo, era una película que podía generar decenas de miles de millones. ¿Podría ser de ella simplemente preguntándoselo? Por lo tanto, solo pudo encontrar el momento oportuno y sondear su actitud. Nunca había pensado que él abordaría el tema y le cedería los derechos de producción directamente. No me gusta cambiar de compañeros de trabajo de forma constante. Me preocupa menos trabajar contigo. Además, espero que puedas comenzar con la secuela WoW segundo lo antes posible, preferiblemente por marzo, para que se pueda completar antes de fin de año. Quiero que esté en el calendario de proyecciones del próximo festival de primavera. Tu misión es muy importante. El tiempo es la esencia. Además, un personaje muy importante se unirá al elenco de WoW segundo. Es un robot que es casi tan importante como WoW. Ocupará una parte significativa del tiempo de pantalla. También es el segundo tipo de producto robótico que lanzará Shinai Technologies. Como muy pronto, se lanzará a finales de año. Por lo tanto, espero que puedan completar esta película antes del lanzamiento de este producto por parte de Shinai Technologies. Chen Jin preguntó. Por último, se aplican las mismas reglas de siempre. Te proporcionaré los materiales originales para los personajes en la optimización de la animación y la postproducción. Puedes, de nuevo, con la emoción recorriéndola, Shi Xiaotao inmediatamente prometió. Presidente Chen, eso no será un problema en absoluto. En realidad, no fue necesario que ella exhibiera un estándar asombroso para esta colaboración de proyecto. Solo tenía que ser un poco más inteligente que un cerdo y evitar ser el eslabón más débil. Con el liderazgo de Shinai Technologies y el misterioso equipo de expertos, las ventas de taquilla de la película WoW Robot segundo definitivamente alcanzarían los 5.000 millones. Si no se alcanzaba ese número, cometería harakiri como un cerdo incompetente total. Esta colaboración fue un trato hecho. Capítulo 132, ser ordinario no era necesariamente algo malo. Hunting Grand Court era una lujosa villa en el área de Pudong. Solo se planearon 21 villas para esta urbanización. Cada villa ocupaba un área promedio muy grande de 5 acres. Estas villas de alta gama fueron diseñadas por el maestro arquitecto Heiki Aozi, quien tenía un profundo conocimiento del estilo de diseño arquitectónico occidental. Estas villas fueron denominadas hitos en la arquitectura de las lujosas villas de Shanghái. Entre los que estaban disponibles para la venta, una sola unidad con un área de 1.300 a 1.400 metros cuadrados costaba hasta $110.000 por metro cuadrado. Chen Jin había puesto su mirada en la villa número 8 en esta urbanización en particular. Era la villa más grande. Además del cuerpo principal del edificio, también había un jardín de 2.000 metros cuadrados. La superficie total de la villa era de 3.500 metros cuadrados. En cuanto a su precio, cuesta 320 millones después de un descuento. Como estaba haciendo un pago único, disfrutó de otro 5% de descuento. La cantidad real que tuvo que pagar fue de 304 millones. Chen Jin usó las finanzas de la compañía y sacó este dinero en una sola suma para comprar la villa número 8. Gastar una cantidad tan grande de dinero creó una sensación en los círculos inmobiliarios de inmediato. El incidente fue reportado en algunas noticias inmobiliarias y atrajo la atención de los medios financieros y económicos. La noticia, el jefe de Shinai Technologies arroja audazmente 300 millones en la compra de una villa en Hunting, se extendió como la pólvora y provocó intensas discusiones dentro de un pequeño círculo de interés. El 20 de febrero, en la propiedad Court of Apines, Chen Jin empacó una serie de maletas y las cargó en 4 lujosos sedanes por valor de decenas de millones, también comprados con las finanzas de la compañía. Se fue a Hunting Grand Court y se mudó a la lujosa villa número 8. Un big joven y misterioso de la industria tecnológica comenzó a vivir una vida marcada por autos costosos de marca y mansiones lujosas. Además de la falta de una mujer hermosa a su lado, su estilo de vida fue infinitamente deseado y envidiado por muchos. Nadie hubiera podido imaginar que el verdadero VIP de la alta tecnología apenas viviera en una zona residencial ordinaria para la clase media alta. Para disfrazarse completamente, tuvo que hacer algunos sacrificios. Por ejemplo, tenía que vestirse de manera discreta. En la medida de lo posible, usaría solo ropa barata que costara centavos. Ya no podía usar ropa de marca de alta gama. Se cortó el pelo muy corto en un estilo de corte rapado, convirtiéndose así en un plebeyo ordinario con una apariencia aún más ordinaria.
Su índice ordinario aumentó en 2 puntos después de ponerse un par de gafas de montura cuadrada. Además, en la base de operaciones se podría fabricar un tipo de adhesivos faciales para microcirugía plástica. El adhesivo podría modificar el aspecto de la zona donde se aplicó, produciendo así un ligero efecto de cirugía plástica. Los adhesivos transparentes eran tan grandes como una culita y los efectos podían durar un día entero, todo sin pasar por el quirófano. Sería la elección número 1 de producto de maquillaje para damas. Chen Jin aplicó 3 adhesivos en 3 áreas diferentes de su rostro. En el futuro, tendría que aplicar estos adhesivos antes de salir. Antes de sufrir esta serie de cambios, se veía algo guapo. Ahora podría perderse en las calles. Para las personas que tenían problemas para recordar caras, bien podría ser invisible. El mayor sacrificio que hizo fue por sus padres. Tuvo que inventar historias y excusas para explicar esto de una manera plausible. No podía simplemente decir que tenía un reemplazo actuando como él mismo. Eso sería un shock demasiado grande para ellos. Después de pensarlo un poco, dijo: «Papá, mamá, compré una villa en Hunting Grand Courts. Podría irme a vivir a la villa de vez en cuando. Te avisaré si no estoy en casa. Mamá, no tienes que preparar mis comidas. Sin embargo, pasaré la mayor parte del tiempo en el apartamento debajo del tuyo. Puedo pasar incluso menos de 2 días viviendo en la villa. No compré la villa con la intención de separarme de ti. Me temo que seré el blanco de los paparazzi, los fanáticos, los secuestradores y todo eso después de que me haga rico y famoso. Será más seguro vivir en la villa. También he contratado a algunos guardias, esto evitará que otros interrumpan nuestra vida diaria». Chen Jin lo explicó así. Chen Jin había considerado mudarse a Hunting Grand Court con sus padres, e incluso los invitó, pero no estaban dispuestos. Tenían sus trabajos. Sus lugares de trabajo estaban lejos de Hunting Grand Court, y sería un viaje largo e inconveniente. Solo podían ir los fines de semana para relajarse. Incluso si estaban jubilados o habían renunciado a sus trabajos, todavía preferirían vivir en la corte de la felicidad en lugar de una villa con pocos vecinos. Después de todo, habían vivido en la corte de la felicidad durante casi 10 años. Al escuchar sus palabras, Eli asintió. Los medios dijeron que valías más de 10.000 millones y que definitivamente estarás entre los 100 primeros en la lista de multimillonarios nacionales de este año. Realmente tienes que prestar más atención a tu seguridad. La mayoría de los multimillonarios viven en villas no para presumir, sino también por razones de seguridad. Entiendo tus intenciones. Ella dijo eso, pero de alguna manera Eli se sintió inundado por una ola de tristeza. Ahora le habían crecido las alas. Realmente podría dejar su lado y volar lejos. Chen Gang dijo: «Múdate a la villa. El apartamento de abajo sigue siendo tuyo. Vuelve a menudo cuando estés libre, especialmente para tu mamá. Además, el deslumbrante mundo exterior está lleno de grandes tentaciones y muchas trampas. Tienes que controlarte. Llámanos si tienes algún problema». Chen Gang pensó que después de que su hijo se mudara a esa villa, probablemente no volvería a menudo. Se le podría considerar filial incluso si volvía a visitarnos 2 veces por semana. Al escuchar las palabras de su esposo, Eli de repente comenzó a llorar. El mundo exterior era tan emocionante. ¿Volvería su hijo a menudo ahora que ella ya no lo retendría? ¿Volvería siquiera 2 veces por semana? Esta era la gran pregunta. «Mamá, no estés triste. Prometo que pasaré la mayor parte del tiempo en casa. A lo sumo, solo me quedaré en la villa de vez en cuando». Chen Jin la persuadió durante un tiempo, prometiéndole repetidamente que pasaría más tiempo en casa. Solo entonces dejó de llorar a regañadientes. Sin embargo, todavía se sentía muy triste y decepcionada. Durante las siguientes 2 semanas, Chen Jin mantuvo su promesa a través de acciones concretas. Quería decir lo que dijo. En un total de 14 días, pasó 10 días en el apartamento 302, que estaba un piso debajo del apartamento de sus padres. Iba a cenar con ellos todos los días. Se fue a la gran villa de Hunting Grand Court, y vivió allí durante 3 días, en realidad, fue para mostrar el rostro de su doble en público. Él mismo fue a la base de operaciones. También hubo un día en que Chen Jin llevó a sus padres a la gran villa donde se quedaron un día y una noche, disfrutando de la vida de los ricos. Este era el verdadero Chen Jin que vivía en la villa por primera vez. Se había escondido su doble. Por lo tanto, esta operación fue más complicada y complicada. Pero podría experimentar un mayor grado de seguridad de esta manera. Había dado suficientes explicaciones a sus padres, especialmente a su mamá.
Ella estaba extremadamente satisfecha y sintió una gran cantidad de emociones. Poder criar a su hijo a esta edad. Sus afectos no se habían desperdiciado. Sus padres estaban extremadamente conmocionados por su nueva apariencia. Llevaba un corte a la tripulación, vestía ropa barata y un par de anteojos de montura cuadrada. Después de pegar los adhesivos asombrosos en su rostro, tenía una imagen ordinaria y olvidable. Incluso como su verdadera madre, Ellie dijo: hijo, francamente hablando, casi no puedo reconocerte con este atuendo. Pensé que eras otra persona. Además de la misma altura, sois dos personas totalmente diferentes. Chen Gang sintió que la escena actual se desvanecía, como si se hubiera producido una división en la realidad. Audazmente planteó la hipótesis. Si su hijo no se convertía en empresario y en cambio continuaba su antigua vida como un hogareño, viviendo simplemente para esperar la muerte, temía que esta fuera su apariencia después de varios años. Impotente, forzó una sonrisa y pensó, los asuntos del mundo son inconstantes. Estaba extremadamente preocupado cuando su hijo era un holgazán. Temía que Chen Jin cayera en un estado de pobreza y sus circunstancias empeoraran cada año. Incluso podría quedarse sin hogar y vivir una vida peor que la de un mendigo. Ahora su hijo era un miembro útil de la sociedad, tenía un negocio exitoso y se convirtió en multimillonario. Pero nunca se había imaginado que Chen Jin no solo permanecería sin cambios, sino que incluso preparó una apariencia de desamparado y frustrado por la vida. Gracioso. Realmente fue demasiado divertido. Chen Jin se rió. Papá, mamá, si no soy normal, ¿pensaste que todavía tendré la oportunidad de estar a tu lado en el futuro? ¿Tendré la oportunidad de demostrar lo filial que soy? Sí, es cierto. Como si despertara de un sueño, Ellie tomó a su hijo en un abrazo y apoyó la cabeza contra él. Hijo, tienes toda la razón. Tu carrera es importante, pero aún espero que puedas pasar más tiempo conmigo. Chen Gang también pareció entender algo. En el pasado, tenía expectativas demasiado altas de su hijo y era muy crítico con él. Pero, esos eran en realidad comportamientos ansiosos y obstinados. Ahora, pensó que ser ordinario a veces puede no ser nada malo. El 5 de marzo, en la segunda planta de desarrollo en Xinhai Technologies, después de 8 largos meses de preparación y desarrollo, otro producto importante de Xinhai Technologies había sido exitosamente finalizado. Capítulo 133, Máquina de aprendizaje Little Star. Eso estuvo bien. La máquina de aprendizaje. La máquina de aprendizaje imaginada por Chen Jin y juzgada por muchos como obsoleta, de baja tecnología y vista con desaprobación se había producido. Se le dio el nombre de Little Star Learning Machine. En el laboratorio de prueba de productos de la planta de desarrollo, la máquina de aprendizaje se mostró frente a Chen Jin. Era aproximadamente del mismo tamaño que un iPad de 10 pulgadas. Era bastante pesado e incómodo con un grosor de 9,8 milímetros y un peso bruto de 1 kilogramo. Por supuesto, el producto final a producir en masa se rediseñaría para reducir su peso. Su espesor también se comprimiría en el proceso. El inspector técnico jefe Son Bo-hun explicó las funciones de la máquina de aprendizaje Little Star mientras realizaba algunas demostraciones. Se han completado todas las funciones que querías que lográramos. La primera función. Aprender el conocimiento de los libros de texto. Hemos ingresado todos los módulos de conocimientos requeridos para los 6 grados de la escuela primaria. Se almacenan en la memoria local de la máquina de aprendizaje. El tamaño de los datos es de aproximadamente 16 gigabytes. Presidente Chen, en cuanto a los materiales de video educativos que nos dio, hemos puesto los más de 20,000 vídeos en el servidor en la nube. Cuando un estudiante necesita ver los vídeos, puede descargarlos en la memoria local o transmitirlos desde la nube. Son Bo-hun pasó al siguiente punto. La segunda función, la voz responde. Esta fue la función que mencionaste específicamente. Siempre que los alumnos de primaria tengan alguna duda, pueden preguntar al robot inteligente Little Star. Little Star puede responder a todas las preguntas, incluidas algunas que están fuera del programa de estudios de la escuela primaria. Por ejemplo, Little Star es capaz de proporcionar respuestas científicas pero interesantes a preguntas como ¿por qué el sol emite luz?, ¿por qué parpadean las estrellas?, ¿por qué la luna es redonda? Y otras preguntas similares. Esto satisfará su exuberante curiosidad. Son Bo-hun continuó. La siguiente es la tercera función, la guía para la tarea. Esta función se puede resumir así. Siempre que los módulos de conocimiento estén dentro del alcance del programa de estudios, no hay preguntas de nivel de escuela primaria que la máquina de aprendizaje Little Star no pueda resolver.
Esto excluye la literatura, el lenguaje, la composición en inglés y la formación de palabras u oraciones. Simplemente usando la función de la cámara para escanear el papel de prueba o la tarea, puede proporcionar los pasos para resolver los problemas, así como las respuestas, generalmente dentro de 5 a 10 segundos. Realizamos una prueba de esfuerzo. Encontramos las 5000 preguntas de la Olimpiada Matemática en el mercado y se las dimos a la máquina de aprendizaje Little Star para que las resolviera. Al final, usó menos de un día para completar todas las respuestas a las 5,000 preguntas. Usó un tiempo promedio de 10,7 segundos para resolver cada pregunta. De las 5000 preguntas de la Olimpiada de Matemáticas planteadas a Little Star, respondió correctamente 4976 preguntas. Encontró problemas en 18 preguntas, ya que no estaban estructuradas de manera clara. Había 6 preguntas con 2 o más respuestas. Pero, en nuestra opinión, el problema radica en las preguntas. No había nada de malo en las respuestas de Little Star. La tasa de precisión de Little Star es del 100%. No importa cuánto cambie el programa de estudios de la escuela primaria, no será un problema para la máquina de aprendizaje Little Star. No había nada de malo en las respuestas de Little Star. La tasa de precisión de Little Star es del 100%. No importa cuánto cambie el programa de estudios de la escuela primaria, no será un problema para la máquina de aprendizaje Little Star. No había nada de malo en las respuestas de Little Star. La tasa de precisión de Little Star es del 100%. No importa cuánto cambie el programa de estudios de la escuela primaria, no será un problema para la máquina de aprendizaje Little Star. Son Bo-jun hizo una pausa por un momento. Solo nos preocupa un tema. Algunos profesores podrían ver esta función de orientación con la tarea como una trampa y una forma de holgazanear en el estudio por parte de los padres. Para evitar este malentendido, hemos agregado un modo desafiante a esta función. En este modo, Little Star solo proporcionará el proceso de pensamiento para resolver la pregunta. Siguiendo la guía proporcionada, el estudiante usará el lápiz óptico para escribir el primer paso requerido para resolver la pregunta en el tablero de respuestas. Solo entonces la máquina proporcionará el siguiente proceso de pensamiento para el siguiente paso, guiando así al estudiante a completar la respuesta por sí mismo. La activación del modo desafiante generalmente la controlan los padres. Finalmente, pasó al siguiente punto. En cuarto lugar, para animar a los estudiantes a que se apasionen más por su aprendizaje y registren su progreso, hemos agregado la función de clasificación académica. Al utilizar la máquina de aprendizaje Little Star para estudiar durante al menos 30 minutos, sus valores académicos se incrementarán en un punto. Al tomar un mini examen cada semana y luego un examen completo todos los meses, el valor académico del estudiante puede subir a 10 puntos, 30 puntos o incluso más si sus resultados son buenos. Los valores académicos pueden reflejar aproximadamente el progreso de un estudiante. Con esta información, la máquina puede elaborar una lista de clasificaciones. El alumno también puede consultar las filas de sus amigos. Por supuesto, el estudiante también puede rechazar las pruebas académicas y no buscar puntos para aumentar sus valores académicos. Son Bo-jun sonrió con orgullo. En quinto lugar, hemos agregado algunos juegos que fortalecerán la inteligencia. Los juegos entrenarán y ejercitarán los procesos de pensamiento del cerebro. Por último, hemos agregado lecciones sobre conocimiento de la vida, civilizaciones, etiqueta, derecho y ciencia popular. Estos se completarán con la orientación de los padres. Además, hemos desarrollado y agregado todas las demás funciones que se consideraron necesarias. Con el rostro enrojecido por la gran emoción, Son Bo-jun dijo: Presidente Chen, creo que nuestra máquina de aprendizaje Little Star se ha completado con éxito. Está listo para ser introducido en el mercado. Chen Jin asintió. Había dedicado gran parte de su energía al proyecto de la máquina de aprendizaje inteligente. Para él era 10 veces más importante que el robot Wawa. Hizo mucho más que ir a las instalaciones durante un promedio de 3 a 4 días a la semana. También había traído consigo innumerables materiales de información tecnológica. Por ejemplo, el disco flash USB en el que se había descargado el programa de aprendizaje inteligente. Otro ejemplo fueron los vídeos explicativos sobre los distintos módulos de conocimiento. Hubo más de 20,000 de esos vídeos. Después de empaquetarlos, los materiales tenían un tamaño de casi 5 TB. Estos le fueron entregados por la IA, Nua. Otro ejemplo más fueron los 3000 TB de datos básicos almacenados en la supercalculadora de la empresa.
Aunque había 8000 TB de datos valiosos en la supercalculadora de la empresa, S3, después de que estos datos se transfirieron al TC9000, el nivel de inteligencia en la máquina de aprendizaje se incrementó 10 veces de una vez. El conocimiento que poseía había evolucionado a un nivel de estudiante de secundaria y actualmente se estaba moviendo hacia la etapa de estudiante de secundaria. Además, funciones como la diferenciación inteligente del lenguaje y las técnicas inteligentes de producción de video también habían logrado rápidamente avances en su proceso de desarrollo con la ayuda de los materiales tecnológicos que trajo Chen Jin. Sin los materiales que Chen Jin había proporcionado, la máquina Little Star Learning nunca se habría completado ni siquiera en 2 o 3 años, y mucho menos en 8 meses. No había necesidad de que transportara las supercalculadoras desde la base de operaciones a la Tierra. Simplemente tenía que transferir los datos procesados a la Tierra. Esto aceleraría el progreso del proyecto. Además, los costes de I+D se habían reducido drásticamente. Originalmente, producir la máquina de aprendizaje habría costado decenas de miles de millones. Pero, Chen Jin solo había gastado 5.000 millones aproximadamente para crear la maquinaria de construcción que cumplía con el estándar de rendimiento objetivo. OK. Dejando la maquinaria de construcción en sus manos, Chen Jin dijo: la primera generación de nuestra máquina de aprendizaje Little Star ha finalizado oficialmente. Pasaremos a la producción en masa de inmediato. Un técnico se metió en la conversación. Presidente Chen, ¿cuántas unidades cree que deberíamos pedir? Chen Jin lo miró y le preguntó. «Oh, ¿qué piensas?», exclamó. «Se estima que hay 100 millones de estudiantes de primaria en todo el país. Podemos dar un pedido de 50 millones de unidades». Chen Jin negó con la cabeza. La unidad de hardware de la primera generación de Little Star es promedio. Solo puede satisfacer las necesidades de los estudiantes de primaria. No es adecuado para estudiantes de secundaria y preparatoria. A menos que completemos con éxito el desarrollo del chip de inteligencia artificial de alto rendimiento, pero eso requerirá algunos meses más. Dar un pedido de 5 millones de unidades. La primera generación de Little Star es solo un producto de transición. Hablando de chips, la CPU de la primera generación de Little Star utilizó un modelo proporcionado por Tension Corporation. A pesar de su rendimiento de nivel normal, su potencia y capacidad eran completamente suficientes. Tenía la ventaja de ser barato y fiable. Fue creado utilizando la técnica de producción de 28 nanómetros por Zhongxin International. Chen Jin ya había hecho un pedido de 5 millones de unidades. El chip de inteligencia artificial utilizado en la primera generación de Little Star se denominó Starbrain No. 1. Fue desarrollado conjuntamente por Xinhai Technologies y la empresa nacional Cold Five Instruments con un capital de 500 millones. El chip era del tamaño de una uña. Con su capacidad operativa inteligente, podría procesar 50.000 millones de conteos por segundo. Sin embargo, tuvo un desempeño más débil. Cuando se respondieron preguntas de un nivel de tercer grado de secundaria o superior, se necesitaron al menos 30 segundos antes de dar la respuesta correcta. Definitivamente, esto no fue suficiente. Sería apenas suficiente si pudiera alcanzar 500.000 millones de conteos en un segundo o incluso más. El Starbrain No. 2 estaba actualmente en desarrollo. Tenía un área de superficie del tamaño de la tapa de una botella de cerveza. Con una capacidad operativa máxima de 750.000 millones de cuentas por segundo, se podría aprovechar ampliamente este chip de inteligencia artificial. Por lo tanto, Chen Jin también dio un pedido de 5 millones de unidades para el chip, Starbrain No. 1, que se produciría utilizando la técnica de producción de 14 nanómetros de Zhongxin International. Su producción en masa había comenzado recientemente. Por último fue la fábrica OEM. Encontró una fábrica llamada Changcheng Electric para ser el OEM para la producción de la máquina de aprendizaje. Esta fábrica era una empresa de propiedad estatal con una enorme capacidad tecnológica. Por lo tanto, Chen Jin ordenó 5 millones de máquinas de aprendizaje inteligentes a esta empresa. ¿Por qué no se acercó a Lin Fengjingmi para una colaboración? Huang Quanlong llamó para hacer exactamente esta pregunta. Chen Jin respondió: ¿Lin Fengjingmi tiene esta capacidad de producción? Ni siquiera puedes hacer frente a la producción del robot Hua. Solo puedo dar el pedido de las máquinas de aprendizaje a otra empresa. El presidente Chen podría haberme llamado antes. Si me hubieras dado un aviso por adelantado, habría construido otra fábrica OEM. Huang Quanlong estaba muy decepcionado. De esa manera, perdió el pedido del OEM por valor de algunos millones a otra empresa. Le dolía la pérdida.
Una fábrica de OEM era menos rentable que esa pequeña empresa de Lin Feng Jingmi. Pero como alguien que estaba en el negocio de OEM, le gustaba la sensación que tenía cuando ensamblaba una innumerable variedad de componentes en un producto completo. Le había gustado desde que era un niño. Su sueño era convertir su empresa Lin Feng Jingmi en un gigante OEM como Futucan. Nunca imaginó que un pedido por valor de millones simplemente pasaría por alto debido a una capacidad de producción insuficiente. Chen Jin lo consoló. Presidente Wang, tendré otras órdenes para usted siempre que Lin Feng Jingmi pueda expandir su capacidad de producción de seguimiento. Está bien completar primero lo que tienes en tu plato y hacer un buen trabajo con los robots Wawa. Habrá oportunidades para colaborar en el futuro. Huang Quanlong se recuperó. Disculpe, presidente Chen. Estaba siendo codicioso, puede estar seguro. Prometo que seguiré haciendo un buen trabajo como OEM de los robots. Después de pensar detenidamente las cosas, de repente comprendió por qué el presidente Chen no lo llamó. Posiblemente fue porque no quería poner todos sus huevos en una canasta. Era una consideración típica en los negocios. Era él quien había estado actuando con demasiada persistencia, mostrando cuán inconsciente estaba de la situación. Está bien. Habrá muchas oportunidades para colaborar en el futuro. A partir del 10 de marzo, Xinai Technologies publicó sucesivamente algunos comentarios de su cuenta oficial de Weibo. Los comentarios usaban dicción hiperbólica destinada a labrar. En el futuro, todo el mundo será un gran erudito y un genio. Cada niño será la flor y nata de la cosecha de este país. Madres, ya no tienen que preocuparse por el estudio de sus hijos. La estructura del sistema educativo de nuestra nación experimentará una gran agitación debido a este producto. No hay duda de que no se puede resolver. Nos vemos el 15 de marzo a las 8 p.m. Estaremos esperando. Capítulo 134, hacer una aparición personal. Hasta la fecha, Xinai Technologies solo se había establecido por menos de un año y medio. Era una empresa extremadamente joven. Sin embargo, había logrado un volumen total de ventas de 15 millones a través de los sucesivos lanzamientos de los 3 tipos de robots. El total de ventas de taquilla a nivel nacional de su película Wawa Robot, A Brave and Brilliant Rescue, que actualmente había terminado de ejecutarse en los cines nacionales, fue de 7,8 mil millones con un total de ventas de taquilla global de 11,5 mil millones. La película estaba arrasando en todo el mundo. Xinai Technologies se había convertido en una empresa de tecnología conocida por todos en el país Z. Además, también tenía una reputación incipiente en el extranjero. La cuenta oficial de Weibo de Xinai Technologies fue seguida por 34 millones de fanáticos, que fue casi el doble de los seguidores de Huayao Mobile con 18 millones. Además, tuvo millones de seguidores más en comparación con los 24 millones de fanáticos que siguieron a Dami Mobile. Basándose simplemente en la cantidad de fanáticos y seguidores, se podría decir que Xinai Technologies recibió la mayor atención. Era una empresa que traía consigo su propio supertráfico del sitio. Cada publicación de Weibo que Xinai Technologies hizo suscitó muchas discusiones y atrajo innumerables visitas y publicaciones. En cuanto al producto completamente nuevo que Xinai Technologies estaba a punto de anunciar, después de que un gran número de internautas vieron las publicaciones de Weibo que se publicaron sucesivamente usando un lenguaje hiperbólico para obtener el máximo valor de impacto, la mayoría de los internautas no aceptaron la locura y se jactaron ciegamente. El nuevo producto. Solo hubo una minoría de fanáticos que publicaron expresiones como anticiparnos fuertemente y anunciarlo rápidamente. Por el contrario, hubo burlas y quejas generalizadas. Para de bromear. El producto que está lanzando es una máquina de aprendizaje. Deja de hacer este tipo de publicaciones en Weibo. Siento ganas de morir cada vez que escucho la palabra aprendizaje. No me menciones las máquinas de aprendizaje. ¿Puedes hacer algo que valga la pena anticipar, como un teléfono móvil, una computadora, dispositivos de juego y cosas por el estilo? ¿Por qué crear una máquina de aprendizaje de la nada? Mamá, no quiero estudiar. No interesado. No lo estoy comprando. No lo quiero incluso si es gratis. Es cortejar su propia muerte. ¿Está arrojando miles de millones por el río solo para producir una máquina de aprendizaje? Concluyó que este es definitivamente un error crítico en la estrategia de Xinai Technologies. Sin embargo, entre las innumerables voces que expresaron su ridículo y desagrado, también hubo algunas voces débiles que expresaron su apoyo. Yo apoyo a Xinai Technologies. Apoyo su máquina de aprendizaje. Seguro que lo compraré cuando salga.
Tengo un nieto desmotivado e inútil. En cada examen, sus resultados son los mejores, desde abajo. No se le puede ayudar incluso si compro 10 máquinas de aprendizaje. Pero quiero comprar su máquina de aprendizaje y probarla. Una buena empresa que piensa en el bienestar de los ciudadanos comunes. Su robot de limpieza nos ha liberado de la monotonía de la limpieza. Y su máquina de aprendizaje nos liberará de las preocupaciones sobre los estudios de nuestros hijos. Estos productos tienen en cuenta las consideraciones de los padres. Mire las empresas de tecnología de hoy. ¿Qué producen todo el tiempo? Teléfonos móviles que apenas se utilizan antes de que salga el siguiente actualizado. Varios juegos que brindan emociones baratas y destruyen la motivación de uno para llevar una vida significativa. No hay ninguno que produzca bienes prácticos y honestos. Todos estos productos atrapan a los niños. Atrapan a nuestra próxima generación. Eche otro vistazo a Shinai Technologies. Una vez que son ricos, crean productos para el aprendizaje y el conocimiento. Shinai Technologies es la empresa ética en el país Z. Una respuesta a este comentario expresó su acuerdo. Sí, he enviado a mi hijo al profesor Yang 3 veces, pero su adicción a Internet simplemente no se puede curar. Estoy tan preocupado de que pueda morir. Me pregunto cómo es la máquina de aprendizaje de Shinai Technologies. ¿Puede ayudarlo a dejar su adicción a los juegos y hacer que le guste aprender? Además de la atención y las discusiones de los internautas, hubo muchos peces gordos en los círculos tecnológicos que en privado prestaron mucha atención al nuevo producto que Shinai Technologies estaba a punto de anunciar. Esto fue especialmente cierto para el líder superior en el campo de las máquinas de aprendizaje, Bubugao Company, que estaba muy preocupado. ¿Se convertiría la máquina de aprendizaje de Shinai Technologies en un fuerte competidor? El director ejecutivo de Bubugao, Zheng Yongping, informó de esta situación al fundador, Wang Ziqian. Era un hombre cercano a los 60, que aún tenía una vista perfecta. Habiendo experimentado innumerables contratiempos en la vida, también fue apodado el VIP más misterioso de la industria tecnológica y descrito como alguien que estaba bien versado en el arte de la guerra. Ahora, simplemente negó con la cabeza y dijo con calma: nunca pensé que otros pelearían por las sobras. No estaba preocupado. Después de todo, el mercado de las máquinas de aprendizaje solo representaba menos del 5% de su negocio en la actualidad. En la noche del 14, Chen Jin recibió una llamada de un personaje familiar. Hermano Chen, me pregunto si es posible revelar si Shinai Technologies realmente tiene la intención de convertir la máquina de aprendizaje en su segunda categoría de productos. La llamada fue de Lei Xiao Junio para preguntar sobre el nuevo producto, ya que tenía mucha curiosidad. Sí, de hecho es una máquina de aprendizaje. Los internautas acertaron. Lei Xiao Junio estaba más que sorprendido. ¿Ha invertido miles de millones solo para hacer una máquina de aprendizaje? ¿No es mejor utilizar el dinero para I+D en un producto diferente? Extravagante, hermano, eres demasiado extravagante. No hay futuro en la producción de máquinas de aprendizaje. Esta es una industria en extinción, no habrá otro boom. Hermano Chen, no crea que estoy siendo grosero. Esta vez, realmente estás cometiendo un error. Te has excedido un poco con tu obsesión. Debería consultar más con los inversores profesionales y recibir sus sugerencias. Chen Jin preguntó. Escuché que el hermano Lei es un inversionista ángel famoso, así que solo te preguntaré, ¿qué tipo de producto es mejor para mí? ¿Qué tipo de producto tiene mejores perspectivas? Teléfonos móviles, computadoras y ecosistemas de inteligencia artificial. Todos estos funcionarían. Digamos que fabricaré teléfonos móviles. Si Shinai Technologies se centró en producir teléfonos móviles, Sudami cerrará y colapsará en 3 años. ¿Me crees? Lei Xiao Junio se quedó sin habla por su tono extremadamente engreído. Chen Jin preguntó, ¿me aconsejarías que utilizara teléfonos móviles si Shinai Technologies realmente poseyera esta capacidad? Lei Xiao Junio no sabía cómo responder a esta pregunta. Quería tomar represalias y decirle al joven que aprendiera la humildad. Los jóvenes deben saber ser humildes. Justo cuando las palabras estaban a punto de ser pronunciadas, se las tragó. Cuando escuchó la declaración hará que Sudami quebrará y lo hará colapsar en 3 años, no le pareció gracioso. Por el contrario, podía sentir un escalofrío subir por su columna. No había rastro de humor en el tono del joven. Jajaja, entonces tendría que agradecerte por dejarme algún medio de supervivencia. También te felicito por la máquina de aprendizaje.
Espero que se convierta en un gran éxito y se venda como pan caliente. Buena suerte en tus esfuerzos. Chen Jin sonrió y negó con la cabeza. Se dio cuenta de que no había tontos entre esos peces gordos exitosos. Todos ellos poseían un coeficiente intelectual y una ecualización extremadamente altos. El 15 de marzo, en la misma ubicación del Estadio de los Trabajadores en la ciudad de Shanghai, se completaron básicamente los preparativos para el tercer evento de lanzamiento de Shinai Technologies. Comenzaría en menos de 2 horas. La audiencia llegó en masa interminable. Las 30.000 entradas se agotaron. No había asientos vacíos. La principal atracción de este evento de lanzamiento no fueron las máquinas de aprendizaje que innumerables internautas habían adivinado correctamente. Era una persona. El fundador de Shinai Technologies, que solo tenía 25 años y construyó la empresa desde cero hasta el punto en que ahora poseía decenas de miles de millones, revelaría su rostro y presentaría personalmente el lanzamiento de este nuevo producto. Eso estuvo bien. Chen Jin estaba harto de estar en las sombras. Decidió hacer una aparición personal. Él no tenía la intención de perder una oportunidad tan buena de estar en el centro de atención, disfrutando de toda la atención y adoración de innumerables fanáticos. Por supuesto, por su propia seguridad, en realidad estaba usando a su doble para organizar el evento de lanzamiento en el escenario. Su yo real estaba en la base de operaciones, donde podía controlar remotamente a su doble a través de un cable de red que había conectado a la base. Compartiría la visión de su doble y controlaría su discurso y acciones, logrando el efecto de hacer una aparición personal. Había otra ventaja en esto. No tendría miedo escénico fácilmente. Por lo tanto, podría entrenarse a sí mismo para desarrollar las agallas para enfrentarse a miles de personas. Además, había ensayado más de 10 veces en el entorno de realidad simulada. Al principio, tartamudeaba. Pero ahora, podía expresarse sin problemas. Había experimentado varias situaciones de última hora. Incluso si hubiera abucheos generalizados de la audiencia, podría responder con calma. Como el doble se controlaba de forma remota, existía un retardo de red de 30 milisegundos aproximadamente. Existía el peligro potencial de una interrupción en la conexión de red. Esto podría deberse a un bloqueo de la señal o una red desconectada. Chen Jin también había preparado un plan B para este posible escollo. Si la interrupción de la red se prolongó durante más de 5 segundos, el doble entraría en modo autónomo. Continuaría organizando el evento de lanzamiento según el plan de respaldo, lo que garantizaría que el evento no se arruine. Había hecho amplios preparativos. A las 7:50 p.m., el evento de lanzamiento estaba a punto de comenzar. En una esquina del escenario había algunas mujeres del personal con las tarjetas de empleado de Shinai Technologies colgando del cuello. Charlaban con entusiasmo con expresiones emocionadas. Esto es asombroso. Pronto veremos al gran jefe. Escuché que el jefe es muy joven y muy guapo. Me pregunto si eso es cierto. Extraño. Me incorporé a la empresa durante medio año, pero no creo haber visto al jefe ni una sola vez. Se dice que todos los técnicos de las plantas de desarrollo lo han visto, pero en realidad no viene a la sede. Zen Kershin murmuró para sí misma. Es genial ahora, finalmente puedo ver la apariencia real del jefe. Estaba llena de anticipación. A su lado estaba el vicepresidente Liang Ying. Sin embargo, no notó las miradas que Liang Ying le dirigió a hurtadillas, o la extraña sonrisa en su rostro. Capítulo 135, jugado por un tonto tintineo comenzó a sonar una música conmovedora. Una columna de niebla brotó de la máquina de hielo seco colocada al costado del escenario. Apareció un joven vestido con camisa blanca de manga larga y jeans. Tenía una postura alta y recta. Con pasos enérgicos, subió al escenario y se enfrentó al público. Innumerables mujeres en la audiencia chillaron. ¡Mierda! Innumerables hombres en la audiencia ridiculizados por la agitación. En una esquina del escenario, Zen Kershin estaba tan aturdida que se quedó clavada en el suelo. Su boca color cereza formó una O y sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Eres tú? ¿Eres el gran jefe de la empresa? Ah. Ella gritó y se cubrió la cara roja con las manos. Terminé. Me despedirán, ya no puedo trabajar. De hecho, traté al jefe de la compañía como asistente del CEO Lin. Estoy tan muerta. Zen Kershin, estás muerto. No tienes más dignidad para seguir en la empresa. Empaca tus cosas y vete mañana. El vicepresidente Liang Ying miró su comportamiento con cierta diversión. En silencio, pensó, es el jefe quien nos dijo que no te lo contaras.
Señora, es demasiado ingenua. Había transcurrido aproximadamente una hora desde el evento de lanzamiento y estaba progresando muy bien. La presentación fluida del apuesto presidente, las poderosas funciones de la máquina de aprendizaje inteligente y los gritos intermitentes y agudos de la audiencia femenina demostraron ser buenos indicios. Más de 6 millones de espectadores vieron el evento en vivo a través de varias plataformas de transmisión. Este fue el mayor número de espectadores que estaban viendo el evento al mismo tiempo. El evento de lanzamiento podría describirse como un gran éxito. Se completó la introducción de las diversas funciones de la máquina de aprendizaje Little Star. Chen Jin comenzó a anunciar su precio. Entonces, ¿a cuánto se está vendiendo? Después de una ronda de discusiones y consultas, su precio final se fijó en $5.888. $5.888. Esto podría describirse totalmente como un precio amigable. Por supuesto, los costos de producción del hardware de Little Star First Gen no fueron altos. Con una configuración de 4 más 64G, una CPU barata y un chip AI de desarrollo propio, el costo total de producción del hardware fue de menos de $1.500. Al establecer su precio en $5.888, el margen de beneficio neto del hardware podría alcanzar el 30% o más. Sin embargo, los costos de desarrollo de esta máquina de aprendizaje superaron los 5.000 millones. Pero, con la adición de los costos de I+D, solo pudo cubrir los gastos y obtener una ganancia generosa, aumentando el precio unitario de los 5 millones de Little Star First Gen en $1.000. Sin embargo, todavía no todos entendían realmente la máquina inteligente. En tal entorno, Chen Jin pensó que establecer un precio de venta tan alto para el primer modelo de un nuevo producto haría que muchos consumidores se retiraran. Las poderosas capacidades de la máquina de aprendizaje Little Star solo seguirían siendo conocidas por los consumidores más ricos. No solo haría negocios con la minoría. Xinai Technologies no serviría solo a una pequeña cantidad de personas. Xinai Technologies tenía la intención de tomar toda la participación de mercado y cambiar todo el país Z. Por lo tanto, el propósito de establecer el precio de Little Star First Gen en $5.888 era construir una reputación popular para el producto y hacer que la gente hablara de él. Cuando se lanzó la Little Star Second Gen, más avanzada e inteligente, sería una humillación la capacidad del producto para fijar algo por debajo de los $10.000. Después del final del evento, se produjo un furor en línea. Los internautas mantuvieron furiosas discusiones en Weibo y otras plataformas de redes sociales. Sin embargo, lo sorprendente fueron las dos direcciones claramente diferentes que se tomaron en los debates. Estas fueron las respuestas de las cibernautas. Dios mío, es tan guapo. Ha aparecido mi príncipe azul. Ha aparecido mi marido. 25 años, guapo y rico. Él también sigue soltero, nadie puede llevarse a mi marido. Pensé que la ficción era ficción. Nunca imaginé que el presidente dominante también existe en la realidad. Me casé demasiado joven. Devuelvo tus perlas con lágrimas fluidas. ¿Qué no daría por haberte conocido cuando todavía no estaba casado? Dejé de ser fan de esos jóvenes llamativos. Mi esposo es más guapo. Los mensajes de innumerables amigos y compinches inundaron el círculo de amigos de WeChat de Yuan Lin. Su teléfono se apagó varias veces debido a la enorme cantidad de mensajes entrantes. Lin, te lo ruego, ¿puedes darme su contacto? Lin, estábamos en la misma clase desde el jardín de infantes. Son más de 20 años de hermandad. Lin, te lo ruego. ¿Puedo transferirle $100,000? Te invitaré a comer mañana. Yuan Lin, ¿todavía recuerdas lo que dijiste antes? ¿Has olvidado esta frase compartir la felicidad y la desgracia juntos? Yuan Lin. Esta es la última vez. No fuerces mi mano. Puedo realizar todo tipo de acciones. Loco. Yuan Lin estaba tan enojada que bloqueó a la mitad de sus amigos en su círculo de amigos. Las respuestas de los internautas masculinos fueron todo tipo de envidia, celos y resentimiento. Hijo de puta. Todavía estudiaba como un nerd en la escuela cuando tenía 25 años. Es rico y guapo también. ¿No puede dejarnos tener una oportunidad con las damas? He sufrido mucho dolor. En comparación con él, he desperdiciado mi vida viviendo hasta esta edad. El foco de las discusiones de los internautas fue el joven jefe de Xinai Technologies. Solo un pequeño número de profesionales discutió en profundidad la máquina de aprendizaje Little Star.
Llegaron a una conclusión unánime. Este tipo de máquina de aprendizaje era un producto bastante bueno. A la mañana siguiente, Chen Jin recibió una llamada mientras dormía del gerente de ventas Li Juanliang. Dijo con algo de pánico. Presidente Chen, malas noticias. Algunos punks ilegales están manchando tu reputación con frenesí. ¿Qué? Chen Jin se arrastró fuera de la cama y abrió su computadora. Al iniciar sesión en Weibo, finalmente entendió lo que Li Juanliang quería decir con manchar su reputación. Memes. Los memes se enviaban spam y se distribuían a través de innumerables comentarios de Weibo y chats grupales de QQ. Todos se basaron en su imagen o en la máquina de aprendizaje Little Star. Por ejemplo, había un panda que sostenía la máquina de aprendizaje Little Star en sus manos. Iba acompañado de una línea al costado que decía, silencio. Me estás molestando cuando uso la máquina de aprendizaje Little Star. También hubo una captura de video de él como anfitrión del evento de lanzamiento, diciendo, pequeña estrella, ¿sabes la respuesta a 1 más 3? Cuando se resolvió una pregunta, la máquina de aprendizaje Little Star dijo, correcto, eres el bebé más inteligente del mundo. Además, esa línea publicitaria clásica, mamá ya no tendrá que preocuparse por mis estudios. Algunos internautas entrometidos incluso le dieron un apodo, bebé inteligente, que actualmente se difundió a innumerables internautas como un chiste. Además, hubo innumerables otros memes similares que se combinaron para casi empañar su brillante imagen más allá de toda reparación. Li Juanliang dijo furiosamente. Presidente Chen, llame a la policía, tiene que llamar a la policía. Deje que la policía atrape a todas las personas que mancharon su reputación. Esto es demasiado enfurecido. Eso no es necesario. Sacudiendo la cabeza, Chen Jin forzó una sonrisa. Solo están haciendo algunas bromas inofensivas. Siempre y cuando no se exceda, déjelos hacer lo que quieran. Déjalo ir. Déjalo ir. Presidente Chen, ¿les está dando rienda suelta para empañar su imagen? ¿Qué más puedo hacer? Si realmente llamo a la policía por esos entrometidos, los internautas me elogiarán por un trabajo bien hecho o criticarán mi mezquindad. Déjalo ir. Siempre que no sea malicioso, déjelos hacer lo que quieran. Esta fue la consecuencia de ser una figura pública. Chen Jin le había preguntado al hermano Lei cuál era su opinión sobre los conciertos en solitario que ofrecía. El hermano Lei había dicho que no le gustaba e incluso se sentía incómodo por ello. Sin embargo, los conciertos también difundieron la popularidad de Dami Compagnie. Era una mezcla de bendiciones y él no haría un escándalo al respecto. Li Juanliang dijo a regañadientes. Está bien, presidente Chen. Estaremos atentos a las respuestas en línea. Llamaremos a la policía de inmediato una vez que aparezcan imágenes extremas. Chen Jin terminó la llamada. Usando su mouse, volvió a Weibo para ver los memes que inundaban la plataforma. Mierda. ¿Son todos unos malditos genios? Estaba lleno de frustración y el impulso de cortar a alguien con un cuchillo. Pero, en última instancia, solo pudo permanecer indefenso. Habiendo sido engañado por los internautas, él también se dio cuenta de su propio error. Little Star First Gen es un tipo de máquina de aprendizaje para estudiantes de primaria. Los principales usuarios son los estudiantes de la escuela primaria, no los cibernautas habituales. Deberíamos haber invitado a padres y tutores de entre 30 y 40 años como audiencias en vivo en el evento. Además, podríamos haber invitado a algunos profesores y profesionales de la educación a formar parte del público. Tampoco fue necesario organizar sesiones de transmisión en vivo en línea para el evento. Los adultos jóvenes no comprarán este juguete, así que, ¿de qué sirve atraer su atención? En cualquier caso, solo los padres y tutores serán invitados al próximo lanzamiento de la máquina de aprendizaje. Háganse a un lado, jóvenes. Capítulo 136, dificultad en las ventas. El segundo día después del lanzamiento del producto Little Star, Zen Kershin se apresuró a trabajar. Con la cabeza inclinada, entró en la oficina y entregó un sobre. Pierda. Liang, quiero renunciar. Liang Ying, que estaba sentada en la silla de la oficina, levantó la cabeza y la miró por unos momentos. Luego, frente a los pocos documentos sobre la mesa, dijo, lleve estos documentos al señor Lin y pídale que los firme. Señorita Liang. Zen Kershin pisoteó su pie. No tengo cara para seguir adelante, en realidad ni siquiera puedo reconocer a mi jefe. Mucha gente en la sede no puede reconocer a nuestro jefe. ¿Cuál es el problema? Adelante y comience a trabajar. Mi caso es diferente.
No mencionemos cuántas veces lo he visto antes, lo consideraba como el asistente personal del señor Lin, yo era tan grosero, debe haberme odiado, yo, no tengo cara para quedarme aquí. Los ojos de Zen Kershin estaban rojos, sintiendo que había cometido un grave error. Señora tonta, si nuestro jefe la odiara, le habría recordado que es nuestro jefe, fue él quien nos pidió que no le dijéramos, ¿no lo ha entendido todavía? Deseche esa carta de renuncia y comience a trabajar. ¿Qué? Lo que dijo Liang Yin la sorprendió. Después de pensarlo un poco, parecía que su jefe ciertamente no la odiaba. De hecho, incluso la agregó a WeChat y habló con ella con frecuencia. Bien, a través de WeChat, debo preguntarle por qué me ocultó esto. Durante su tiempo libre, sacó su teléfono, abrió WeChat y escribió largos pasajes en un intento de plantear las preguntas de su corazón. Sin embargo, no parecía poder enviarlos y terminó eliminándolos una y otra vez. Cerca del mediodía, su teléfono sonó. Recibió 2 mensajes. El remitente era asistente Chen. El primer mensaje fue el emoji trick. El segundo mensaje fue, ¿cómo estuvo? Mis habilidades de hospedaje no son malas, ¿verdad? Ah. En ese momento, Zen Kershin se sintió completamente avergonzada y eso la estaba volviendo loca. Fue a propósito. Ese tipo debe haberlo hecho a propósito. Al mediodía del día 16, la máquina de aprendizaje Little Star First Gen lanzó su sitio web oficial para la preventa. El primer lote de stock fue de 1 millón de unidades. Después de que los clientes hicieran sus pedidos, se entregarían en un plazo de 10 días. Sin embargo, las ventas no fueron tan fervientes como se predijo. Desde el momento de su lanzamiento hasta las 6 de la tarde, en 6 horas, los pedidos anticipados de la máquina de aprendizaje Little Star First Gen superaron poco más de medio millón de unidades. Más de medio millón de unidades en 6 horas. Para los productos de otras empresas, definitivamente se consideraría un producto de gran venta. Pero para Shinai Technologies, se puede decir que estuvo muy lejos de sus expectativas. Sin embargo, aparte de Chen Jin y el equipo técnico liderado por Son Bo Junio, los otros altos mandos de la empresa dijeron que era bastante bueno. Lo logramos, señor Chen, no habrá ningún problema para que las ventas de Little Star First Gen rompan la marca del millón en 24 horas. Este es un resultado bastante bueno. Los fondos que usamos en este proyecto fueron mucho menores de lo que anticipamos. Incluso con solo vender 2 o 3 millones de unidades cubrirá nuestro costo. Este proyecto en realidad no es malo. La máquina de aprendizaje también es mejor de lo que imaginamos. Es imposible que experimentemos una pérdida en esto. Pero considerando que esto es principalmente para estudiantes de primaria, la audiencia del producto no es grande. Se considerará un gran éxito incluso si logramos vender los 5 millones de unidades. Pero no es necesario aumentar nuestros pedidos a 10 millones de unidades. Se estima que ya nos llevará mucho tiempo vender los 5 millones de unidades. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en los robots. Sumando la cantidad de personal en la máquina de aprendizaje y los equipos de desarrollo de chips de nuestra empresa, su número ya ha superado los 2000. Nuestro gasto de 200 millones por mes en I+D es demasiado costoso y las ventas tampoco son tan optimistas. Si esto continúa, es muy posible que perdamos dinero. Los altos ejecutivos de la empresa no se mostraron muy optimistas sobre el proyecto de la máquina de aprendizaje. ¿Qué tan bueno sería trabajar con robots domésticos? Con un robot para cada familia, su mercado valía más de 100 millones de dólares. ¿Qué pasa con la máquina de aprendizaje? Vender más de 10 millones de unidades se consideraría suficientemente bueno. Pero la máquina de aprendizaje también requería una gran cantidad de fondos para su I+D, la relación insumo-producto era simplemente demasiado baja. Además, en el mercado de robots domésticos, Shinai Technologies estaba monopolizando el mercado y tenía casi 0 competidores en el campo. En el campo de la educación, sin embargo, la competencia fue dura. Había innumerables instituciones de formación, dispositivos de aprendizaje y aplicaciones. El dinero no se podía ganar fácilmente. Todos los altos ejecutivos deseaban que Chen Jin se concentrara en los robots y no se olvidara de la sandía solo para recoger un mango. Durante la cena, Chen Jin no tenía mucho apetito. Sostuvo su teléfono en la mano, actualizando la interfaz del producto Taobao de vez en cuando. Se dio cuenta de que la cantidad de pedidos para la máquina de aprendizaje Little Star First Gen no estaba aumentando después de alcanzar la marca de 550.000, como si estuviera atascada.
Sin mencionar a la gente que lo compraba por pánico, se había convertido en un problema que el primer lote de 1 millón de unidades se vendiera incluso en 2 o 3 días. Chen-Jin, tu máquina de aprendizaje está muy bien hecha, después de ver tu conferencia de productos, incluso yo compré una, ¿cómo es posible que no se venda bien? Preguntó Suyun, quien estaba sentado frente a él. ¿Para qué compraste la máquina de aprendizaje Little Star? No eres un estudiante de primaria. Chen-Jin le dio una mirada extraña. No entendía lo que estaba pasando en su cerebro. Era demasiado bueno, así que no pude evitar comprar uno. Suyun le dio una sonrisa traviesa mientras sacaba la lengua. Chen-Jin negó con la cabeza y comenzó a murmurar para sí mismo. Lo he hecho mal desde el comienzo de la conferencia. Debería haber enviado invitaciones masivamente e invitar a los padres y maestros de los niños de primaria. O debería haber invitado a los propios alumnos de primaria y dejarles escuchar la presentación de mi producto. No debería haberlo convertido en un carnaval de compras para los internautas comunes. ¿Por qué lo comprarían los cibernautas comunes? Los propios internautas no están febriles al respecto. En la familia de los cibernautas, no muchos de sus hijos son estudiantes de primaria. En cuanto a esos tíos y tías, ni siquiera están familiarizados con Internet, por no mencionar el uso de Weibo y las compras en línea, con tantos factores combinados, no importa lo buena que sea la máquina de aprendizaje Little Star, a menos que utilizaran métodos publicitarios intensivos como los que estaba haciendo Bubugao Company, por ejemplo, lavar el cerebro a través de programas de televisión, decir un poco de presión sobre Little Star, un pequeño problema resuelto todos los días, solo entonces sería posible llamar la atención de los padres y traer aumenta su deseo de comprar el producto. Al mismo tiempo, tuvieron que preparar una gran cantidad de tiendas fuera de línea y realizar distribuciones fuera de línea a gran escala para brindar a los padres de niños de primaria la oportunidad de comprar la máquina de aprendizaje Little Star. Pero este modelo de ventas no tenía ninguna diferencia con el modelo de ventas de la máquina de aprendizaje de Bubugao Company, que crearía un costo de distribución considerable. Solo en anuncios de televisión, costaría más de $1 millón cada año. El problema principal era que Chen-Jin era reacio a vender su máquina de aprendizaje Little Star de esa manera, odiaba los métodos publicitarios de bombardeo y lavado de cerebro. Además, el margen de beneficio de la máquina de aprendizaje Little Star tampoco podría ser demasiado bajo. Pero sin publicidad y sin realizar ventas fuera de línea, ¿cómo se enterarían los usuarios potenciales de la máquina inclinada Little Star y la tendrían en sus manos? En resumen, se trataba de un problema muy conflictivo, problemático y que provocaba dolor de cabeza. Papá, mamá, estoy lleno. Tengo algunas cosas en mente. Bajaré a descansar ahora. Chen-Jin dejó su cuenco y palillos y regresó a su habitación con una cara triste. Después de que Chen-Jin bajó las escaleras, Eli y Chen-Gan también terminaron de comer. Dejaron el cuenco y los palillos. Director, lavaré los platos. Suyun se puso de pie y tomó la iniciativa de limpiar la mesa. No es necesario, lavaré los platos, le dijo Eli, pero Suyun ya había entrado en la cocina con los platos. Después de un rato, se escuchó el sonido de fregar y enjuagar. Eli, ven aquí un rato. Chen-Gan arrastró a su esposa al balcón fuera de la sala de estar. Bajó la voz y con un rostro solemne, le susurró al oído. Eli, ¿por qué llamaste a Suyun? ¿Qué estás pensando en dejarla pasar de 3 a 4 noches en nuestra casa en una semana? Suyun sigue siendo una dama inocente e intacta. ¿Qué dirá la gente de ella si se entera de esto? ¿Cómo puede Suyun levantar la cabeza afuera si sucediera? Chen-Gan pensó que su esposa se estaba volviendo cada vez más ridícula. Nunca pensó en las consecuencias y siempre traía a su subordinada para que se quedara en su propia casa. Especialmente después de que su hijo compró una villa, las acciones de su esposa se intensificaron aún más. Liberó una habitación de invitados, la ordenó y llamó a Suyun para que se quedara a largo plazo. Dijo que era por conveniencia laboral. Pero, ¿quién creería una excusa tan poco convincente? Chen-Gan no pudo soportar ver esto. Pensó que Eli estaba cruzando la línea. ¿De qué eres consciente? Eli lo fulminó con la mirada. ¿De verdad esperas que nuestro hijo se case después de los 30? ¿Realmente deseas no tener un nieto incluso después de que nos jubilemos? ¿Me jubilo a los 60? ¿Por qué tengo que sentirme desesperado? No estás desesperado, pero yo lo estoy. Este tipo de cosas deben prepararse con anticipación. Entonces, ¿arrastraste a Suyun para que se quedara en nuestra casa sin siquiera pedir su consentimiento?
Eli, no importa lo desesperados que estén los demás, lo máximo que harán es instar a sus hijos a tener citas a ciegas. ¿Quién hace las cosas como tú? Aléjate de esto, él es mi hijo, todo lo arreglaré yo solo. Ella miró a su esposo por un momento, pidiéndole que se ocupara de sus propios asuntos y cerrara la boca. ¿Cómo podrías entender mi plan? Nuestro hijo es ahora multimillonario y se hará aún más rico en el futuro. Habrá innumerables damas de familias ricas y prestigiosas que querrán casarse con nuestro hijo. ¿Puede resistir la tentación? ¿Será fácil vincularnos con nuestra futura nuera? Todo es desconocido. La nuera ideal en su mente sería la pareja perfecta en su contexto o el tipo obediente. De todos modos, no debe robarle a su hijo. Tú frente a su dominante esposa, Chen Gang no pudo opinar. Capítulo 137, una onda de radio del más allá. Habían pasado más de 3 días. Los pedidos en línea de la máquina de aprendizaje Little Star pasaron la marca del 1.000.000 de unidades, por lo que finalmente se agotó el primer lote de 1.000.000 de unidades. Todo el personal de Shinai Technologies tuvo dificultades para adaptarse a esta eficiencia de ventas. Incluso los revendedores no mostraron interés en el producto. También en el mercado de segunda mano, no se veía que la máquina de aprendizaje Little Star se vendiera a un precio inflado. El aprendizaje fue un proceso largo. Contando desde el momento en que los niños de primaria comenzaron a utilizar la máquina de aprendizaje Little Star, se necesitarían al menos 1 o 2 meses para que pudieran observar resultados distintos. En cuanto a si la máquina de aprendizaje Little Star era buena o mala, solo se revelaría después de un período de tiempo. Solo entonces la reputación del producto se difundirá de boca en boca. Las ventas de la máquina de aprendizaje Little Star dentro de este período solo reflejarían los esfuerzos promocionales de Shinai Technologies. Jin, parece que la máquina de aprendizaje de su empresa no se está vendiendo bien. ¿Por qué no te lo promociono? El tío te ayudará a anunciar la máquina de aprendizaje. Tampoco te cobraré más. Por cada unidad de máquina de aprendizaje que mi empresa le ayude a vender, le cobraremos una tarifa promocional de $300. Por favor, no crea que las tarifas son altas, este es realmente el precio de costo de la promoción, dijo su tío, Guofu. ¿Quién lo llamó? 300 por cada unidad. Chen Jin lo pensó. Consideró que las tarifas eran completamente aceptables. Después de todo, solo reduciría las ganancias en un 15%. Creo que aguantaré un poco más. Si las cosas realmente no pueden funcionar para entonces, me pondré en contacto contigo, tío. De acuerdo, no es tan fácil vender máquinas de aprendizaje, definitivamente vendrás a mí para entonces. Guofu dijo con firmeza que después del advenimiento de las compras en línea, muchos habían predicho que las tiendas físicas y las empresas de publicidad perecerían. Pero esas predicciones fueron una absoluta tontería. Su empresa de publicidad crecía cada vez más con un crecimiento significativo en el rendimiento de las ventas cada año. La industria de la publicidad nunca desaparecería. Siempre habría innumerables productos que tuvieran que depender de empresas de publicidad para poder vender. Cuanto mayor sea el tipo de productos, mayor será la competencia, como la importancia de la publicidad. ¿Cómo triunfó The Factory sobre el resto? Obviamente, fue debido a sus métodos publicitarios intensivos. Incluso para empresas como Shinai Technologies, que poseían un gran tráfico de clientes natural, nunca deberían pensar en despedirse de los anuncios. Guofu creía que el negocio de publicidad de Shinai Technologies se contrataría con su empresa, Tianxu Media, tarde o temprano. La difícil situación de las ventas de la máquina de aprendizaje Little Star no pudo resolverse en poco tiempo. Solo podían observar durante un periodo de tiempo y monitorear la respuesta del mercado antes de poder formular su estrategia de marketing. Dentro de ese periodo de tiempo, algo sucedió en el planeta Ayerza que llamó mucho la atención de Chen Jin. Alice le informó sobre una situación. Maestro, la torre de señales de la base recibió un fragmento de onda de radio. Las ondas direccionales provienen del exterior del sistema estelar. Contiene un mensaje de video corto. Lo descifré y me di cuenta de que el remitente eran los inmigrantes en la nave espacial azul que se dirigían hacia la galaxia Wolf. La gente que huyó del planeta envió un video de despedida. Muéstramelo. La expresión de Chen Jin se volvió solemne. Ok. Alice abrió un video y lo proyectó frente a él. Inmediatamente respiró hondo al ver la imagen que se le mostró, ya que sus ojos se sintieron profundamente atraídos por ella. En la sala de control del puente de una enorme nave espacial, fuera de la clara y transparente portilla había un notable cielo estrellado.
Había una mujer que vestía un uniforme plateado sentada en el asiento del capitán gris plateado. La mujer tenía un aspecto deslumbrante con un temperamento elegante. Sus ojos brillantes bajo sus párpados profundos transmitían el brillo de su sabiduría y sus firmes creencias. Esta mujer, que era con una insignia dorada en forma de rueda que significaba su condición de capitana, dijo en un tono profundo. 26 de abril de 2260, 10:58 minutos, 22 segundos, desde la nave espacial de inmigración humana, Blue Spaceship. Para los supervivientes humanos del planeta Ayerza, ¿todavía están vivos? ¿Has triunfado contra el horrendo desastre? Esta es la nave espacial azul. Llevamos a bordo 127.986 supervivientes humanos y 1.000 millones de copias del acervo genético humano, en nuestro viaje hacia la Tierra de la Esperanza. Después de viajar durante 15 largos años, finalmente hemos salido del abrazo de nuestra galaxia madre, de la nebulosa de Oort. Aquí estamos, en un lugar, a un año luz de casa, dándonos nuestro último adiós. La nave espacial azul realmente se irá. Estamos a punto de acelerar, usando aproximadamente 62 años para llegar a la galaxia Walf. Allí prosperaremos y reconstruiremos nuestra civilización. Pero espero que me escuchen, que también estén reconstruyendo. Ojalá pudiera escuchar que tú también estás prosperando. Anhelo tu respuesta, si pudieras. Adiós, humanos en Ayerza. Adiós, mis amados parientes, nuestro viaje será duro y estará envuelto en la oscuridad, pero si es posible, volveremos. Habiendo dicho eso, una lágrima cayó del ojo del capitán. Se secó las lágrimas, dio la vuelta a la silla y con voz potente dijo: pilotos, establezcan ruta. Timonel, comience a acelerar. Sí, señora. Respondieron dos voces. El video terminó ahí. Chen Jin se quedó allí durante bastante tiempo. La despedida de la mujer seguía repitiéndose en su cerebro. Después de un momento, susurró. Nunca pensé que la nave espacial azul estaba a solo un año luz de distancia. Serán otros 60 largos años para que lleguen a la otra galaxia habitable. La atmósfera de la mujer de aspecto británico que se despide era como la de un héroe que se despide por última vez sabiendo que perecerá. Eso, combinado con su última lágrima al final, conmovió profundamente el corazón de Chen Jin. Maestro, ¿deberíamos responder a la nave espacial azul? Basándonos en la distancia entre nosotros y la nave espacial azul, necesitamos construir un gran transmisor de ondas de radio de 500 metros de diámetro y enviar una señal de alta potencia mediante transmisión direccional para que ellos tengan la oportunidad de recibir nuestro mensaje. ¿Deberíamos construir una torre de transmisión de este tipo? Eso no será necesario. Chen Jin negó con la cabeza. Los humanos que quedaron en Ayerza han muerto, fueron completamente aniquilados. No debemos responderles, ahora son la única esperanza y esca para los de su especie, solo deseémosles buen viaje. Está bien, maestro. En ese momento, apareció una proyección virtual al costado. Apareció la figura de Nua de inteligencia artificial. Con una emoción abrumadora, Nua dijo: Maestro, acabo de recibir un mensaje, es un mensaje de despedida de la nave espacial azul, han dejado la galaxia y han entrado en un espacio completamente desconocido. Maestro, respondamos a la nave espacial azul. Dígales que todavía hay sobrevivientes en su planeta y que actualmente estamos reconstruyendo su hogar. Después de escuchar esto, estarán súper felices y emocionados. Chen Jin la fulminó con la mirada. Nua, ¿estás actuando como un tonto frente a tu maestro? ¿Quieres ser reprogramado o erradicado? Ah, lo siento, maestro. Nua se sorprendió. Tenía una expresión asustada. Concéntrese en su plan de transformación ambiental y manténgase alejado de las otras cosas. Si descubro que está haciendo las cosas por su propia voluntad, se le formateará. Sí, lo entiendo, maestro. La proyección de Nua se atenuó. Chen Jin negó con la cabeza. No sabía si Nua había despertado su timidez o algo más, por lo que en realidad intentó conspirar contra él. Si esto volvía a suceder, no importaba lo útil que fuera Nua, no la retendría. En cuanto a responder a la nave espacial azul, solo los idiotas harían eso. Si tuvieran la idea de que todavía había supervivientes en Ayerza y actualmente estaban reconstruyendo su casa, ¿qué pasaría si la nave espacial azul decidiera cambiar sus planes? ¿Qué pasa si abandonan su viaje hacia la Tierra de la Esperanza y regresan? Incluso si la nave Blue Space no se dio la vuelta y se fue para construir una segunda civilización humana en Wolf Galaxy de acuerdo con sus planes, ¿qué pasaría si alguien en la nave repentinamente sintiera nostalgia y quisiera regresar a su planeta?
Puede que haya gente que regrese a casa en no más de 200 años, ¿qué haría para entonces? ¿Se enfrentarán él y sus descendientes a su desaparición con una sola explosión? Chen Jin negó con la cabeza con firmeza. Nadie me quita mi planeta. Inmediatamente se dio cuenta de que no debería centrarse únicamente en los esfuerzos de desarrollo en la Tierra. En Ayerfa también, no podía preocuparse solo por su transformación ambiental. Poder militar, debo tener un gran poder militar a mi alcance para ser utilizado en mi propio interés y proteger mi propia seguridad. Necesito prepararme de antemano para evitar que me extingan. Por lo tanto, construir un ejército poderoso se convirtió en una de las principales prioridades en la mente de Chen Jin. Capítulo 138, El camino de Yang Dan. Yang Dan tenía 36 años. Ella era miembro del personal del departamento de ventas de Xinhai Technologies. También era madre de 2 hijos. Su hijo mayor fue Chen Chen. Tenía 10 años y actualmente cursa el 4º grado de primaria. Su hija menor era Xuan Xuan. Tenía 8 años y actualmente estaba en 2º grado de primaria. El mes pasado, después de que el producto de su compañía, la máquina de aprendizaje Little Star, fuera lanzado y abierto para pedidos anticipados el día 16, usó su salario de un mes para comprar 2 unidades, una para su hijo y otra para su hija. En ese momento, su esposo estaba furioso. La máquina de aprendizaje es tan cara y tienes 2 a la vez, ¿por qué no puedes comprar solo uno? ¿No puedes ser más ahorrativo? Estoy gastando mi propio salario, ¿por qué te molestas? Su marido no podía opinar, solo sentía dolor por dentro. Son casi $6.000 cada uno. Unos días después, se entregó la máquina de aprendizaje. Uno para su hijo, otro para su hija, y comenzaron a usarlo. Yang Dan también les enseñó a sus hijos cómo aprender a usar la máquina de aprendizaje de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del manual de instrucciones. En el proceso de guiar a sus hijos, Yang Dan descubrió que la máquina de aprendizaje Little Star era mucho más útil que lo que presentó su jefe durante la conferencia de productos. Fue el arma de aprendizaje definitiva. La ruta de aprendizaje formulada dentro de la máquina de aprendizaje era bastante diferente a la de los libros de texto en las escuelas primarias. Los puntos de control del conocimiento dentro de la máquina formaban un diagrama de árbol literal de arriba a abajo. En el árbol del conocimiento, había una gran cantidad de puntos de control del conocimiento. Por ejemplo, las operaciones básicas en matemáticas. El enfoque era aprender a sumar antes que a restar y a multiplicar antes de dividir. También para el conocimiento geométrico, el enfoque fue dominar el cuadrado, luego el rectángulo, luego el triángulo, el trapecio, el polígono en complejidad creciente. En lenguaje e inglés, el enfoque fue dominar la pronunciación y la transcripción fonética antes de pasar a palabras individuales, gramática fue un proceso paso a paso. Por supuesto, los patrones de aprendizaje para obtener cualquier conocimiento fueron en general los mismos. Ningún aprendizaje va de difícil a fácil. Pero la máquina de aprendizaje Little Star era más intuitiva. A través de la evaluación del sistema, la máquina de aprendizaje Little Star podría identificar directamente las debilidades del estudiante y marcarlas en rojo en los puntos de control de conocimientos en el diagrama de árbol. A los estudiantes se les presentarán los puntos de control de conocimientos rojos. Después de aprender 2 veces, el punto rojo se volvería amarillo. A menos que el estudiante domine completamente el conocimiento dentro del punto de control y no sea probable que olvide el conocimiento, solo entonces el punto amarillo se volverá verde. El hijo mayor de Yang Dan, Chen Chen, no era muy bueno académicamente. Siempre estuvo posicionado al final de la clase. Yang Dan estaba desesperado, por lo que dejó que su hijo hiciera una evaluación del sistema en la máquina de aprendizaje. Los resultados la conmocionaron tremendamente. En los puntos de control de aprendizaje que deberían dominar los estudiantes de 4º grado, para su hijo, la mayoría de ellos se presentaron en rojo, una pequeña porción en amarillo y solo unos pocos en verde. Incluso bajando por el diagrama de árbol, los puntos de control de conocimientos para los estudiantes de 2º y 3er grado eran en su mayoría rojos y amarillos, ni siquiera la mitad de ellos eran verdes. La máquina de aprendizaje dio a conocer su evaluación de inmediato. Se requiere una revisión sistemática, la cayó. La expresión de Yang Dan fue terrible cuando inmediatamente presionó a su hijo contra la máquina de aprendizaje. Ella comenzó a monitorear sus estudios y lo dejó avanzar desde los puntos rojos y amarillos de abajo.
En cuanto a su hija Xuan Xuan, los resultados de la evaluación arrojaron resultados sobresalientes, un poco geniales, y que ella podría intentar los puntos de control de conocimientos para estudiantes de grados superiores. Después de más de medio mes, su hijo realizó otra evaluación del sistema en la máquina de aprendizaje. Yang Dan sonrió de felicidad. El puntaje de su hijo estaba por encima de 70 puntos, lo que le valió el título de intermedio y se encaminó hacia el nivel pro. El cambio más gratificante fue que Yang Dan se dio cuenta de que su hijo travieso e hiperactivo en realidad se aficionó a aprender. Ya no se oponía a la máquina de aprendizaje Little Star. Mamá, creo que la máquina de aprendizaje era mucho más clara que mis profesores en clase, una vez y me llega. Y los profesores de adentro son tan lindos y sus voces son geniales. Especialmente me gusta escuchar las lecciones aquí. Si no entiendo algo, Little Star puede responder a todas mis preguntas. Lo que más le gustó fue la función guía de tareas. Solo tenía que escanear las preguntas y en segundos, se generaría el funcionamiento y la respuesta. Hacer la tarea fue muy fácil. Para Yang Dan, usó esta función para implementar su sistema de recompensas. Ella le exigió a su hijo que dominara al menos 5 o más puntos de control de conocimiento diariamente, solo entonces podría usar la función guía de tareas para reducir su carga de trabajo académico, para hacer menos de esa tarea problemática, su hijo Chen Chen solo podía aprender más de la puntos de control de conocimientos. Sin embargo, como los puntos de control de conocimiento en el frente estaban más o menos dominados, Chen Chen se dio cuenta de que la tarea dada por sus maestros no parecía ser tan complicada en absoluto. Lentamente, pudo hacer una parte de su tarea. En cuanto a su hija Xuan Xuan, Yang Dan descubrió sorprendentemente que una buena mitad de los puntos de control de conocimientos para los estudiantes de tercer grado se volvieron verdes. Otro medio mes después, la escuela de su hijo y su hija realizó sucesivamente sus exámenes parciales. Mamá, obtuve el tercer lugar en la clase. Su hijo se apresuró a regresar a casa sosteniendo su hoja de examen con entusiasmo. Mami, el examen fue tan fácil, obtuve el primer lugar de nuevo. Sintiendo que los exámenes no eran un desafío, su hija Xuan Xuan regresó a casa con indiferencia. Entregó temprano sus trabajos para los últimos exámenes, lo que sorprendió a un buen número de personas. Tercer lugar en clase. Yang Dan gritó de alegría. Buen trabajo, hijo. Ven, mamá te traerá para que te diviertas y te comas mtuki. ¡No! Su hijo negó con la cabeza y dijo. En este examen, estoy a solo 5 puntos del primer lugar de la clase. Creo que puedo superarlo. Necesito seguir aprendiendo. Después de terminar, una vez más, tomó su máquina de aprendizaje. Yang Dan no pudo decirle una palabra en estado de shock. El tono de un erudito tirano, el aura de un cajón superior, seguía siendo, su hijo mayor. Sin embargo, después de 2 días, la maestra de la clase de su hijo llamó. Solo entonces Yang Dan supo que su hijo se estaba ahogando de resentimiento. Fue porque después de que se dieron a conocer los resultados del examen de mitad de periodo, su hijo, que generalmente estaba en el punto más bajo, de repente alcanzó el tercer lugar. Por lo tanto, generó muchas dudas. Copiado, debe haber copiado de otros. Hiciste trampa en los exámenes. La cara de Chen Chen se puso roja cuando fue agraviado. Él los refutó y dijo que no, pero ninguno de sus contemporáneos creyó en él. Solo podía sostener su puño y decirle a sus compañeros de clase. Quiero obtener el primer lugar la próxima vez para demostrar que no hice trampa. Pero solo lo ridiculizaron una vez más. Incluso cuando el maestro de la clase llamó a Yang Dan, él preguntó vagamente. ¿Realmente hizo trampa su hijo? No, absolutamente, sus resultados son completamente genuinos. Dijo Yang Dan en voz alta, mirando a su hijo, que estaba junto a la puerta con los ojos rojos hinchados. Corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Yang Dan se dio cuenta de inmediato de la gravedad de este problema. Sabía que si su hijo continuaba siendo agraviado por sus compañeros de clase y maestros, eso le causaría un daño mental grave. El segundo día, se tomó un día libre del trabajo y siguió a su hijo a la escuela. Después de que terminó el segundo período de la clase, entró al aula, sacó la máquina de aprendizaje Little Star de su bolso y habló frente a los estudiantes y al maestro de la clase que aún no había salido del aula. Hola estudiantes, soy la madre de Xiao Chen. Chen Chen mejoró mucho académicamente recientemente. No es porque hizo trampa durante los exámenes.
Todo se debe a la máquina de aprendizaje Little Star. Como alguien que estaba haciendo ventas, Yang Dan ya había entrenado su piel para ser gruesa frente a todo tipo de clientes. Su elocuencia tampoco fue mala. En 20 minutos, ella había explicado claramente las ventajas de la máquina de aprendizaje Little Star, haciendo que la gente asintiera con la cabeza en señal de afirmación. Oh Xiao Chen, lo siento, te he hecho daño, por favor acepta mi disculpa, se disculparon sus compañeros de clase. Xiao Chen, el maestro también tiene la culpa. Hice suposiciones antes de investigar la verdad. Por favor acepte mi más sincera disculpa. Su maestro de clase tenía una expresión de culpa. El malentendido del profesor y del compañero de clase hacia su hijo se eliminó con éxito. Después de unos días, su hijo le dijo consternado. Ahora 7 u 8 de mis compañeros de clase han comenzado a usar la máquina de aprendizaje Little Star. El chico que obtuvo el segundo lugar en la clase ahora también lo está usando. Mamá, ¿por qué tuviste que explicárselo? ¿Cómo puedo obtener el primer lugar si ya haces esto? 7 a 8 personas. Un destello de luz apareció en el cerebro de Yang Dan. Ahora sabía cómo promover la máquina de aprendizaje Little Star. Capítulo 139, modo de negocio de WeChat Taller Business Mode. Chen Jin miró a Li Juanliang como si viera algo inverosímil. La máquina de aprendizaje Little Star es un gran producto, y ahora me está diciendo que lo venda a través de WeChat Business Mode. Dime, ¿es esta tu propia idea o te la dieron otros? Sintiendo la ira en los ojos de sus jefes, el rostro de Li Juanliang estaba cubierto de sudor frío mientras su cuerpo temblaba. Explicó rápidamente. Señor Chen, no se me ocurrió esta idea, era alguien llamado Yang Dan del departamento de ventas. Ya la he criticado. Xinai Technologies es una gran empresa de gran renombre y la máquina de aprendizaje Little Star es un producto estándar de alta tecnología. ¿Cómo podríamos rebajarnos, tirar nuestra imagen de empresa e imagen de marca y vender nuestro producto a través de WeChat? Pensé que este método era demasiado ridículo, así que la regañé en el acto. ¿Incluso pensaste que era ridículo? Entonces, ¿por qué me estás contando su idea? Preguntó Chen Jin, mirándolo. Li Juanliang sudaba como si una fuente cayera de su cabeza. Con expresión molesta, dijo. Señor Chen, he hecho mal, nunca lo volveré a hacer. Le pediré a RR.hh que despida a Yang Dan de inmediato. ¡No! No hay necesidad de despedirla. Chen Jin de repente sonrió y dijo. Al contrario, la empresa tiene que recompensarla enormemente. Organice una reunión para los superiores de inmediato para discutir la viabilidad de usar WeChat Business Mode para resolver las dificultades de ventas de las máquinas de aprendizaje Little Star. Además, permita que Yang Dan del departamento de ventas asista a la reunión, me gustaría escuchar desde su punto de vista. Li Juanliang no pudo reaccionar instantáneamente ante el giro masivo de los acontecimientos. Se aferró al pecho y sonrió amargamente, deje de engañarme, señor Chen. Mi corazón no puede soportarlo. Dentro de la sala de reuniones ejecutivas, frente al joven jefe de la compañía, el CEO señor Lin, su superior Li Juanliang y los altos mandos a los que solo podía admirar de vez en cuando, era imposible que Yang Dan no se sintiera nervioso. A pesar de eso, todavía se armó de valor y dijo con su voz nítida. Una vez estuve en WeChat Business para un determinado producto y me había convertido en el agente regional para él. En realidad, hacer WeChat Business no es tan difícil, la clave sigue siendo si el producto que vendes es bueno o malo. Si el producto es lo suficientemente bueno, no solo puede obtener suficientes clientes, sino que también puede contratar más subagentes y aumentar aún más las ventas. Por supuesto, la reputación es vital para hacer WeChat Business. Tendremos que hacer mucha publicidad, compartir publicaciones y agregar muchos amigos todos los días. Hizo una pausa, sus ojos brillaban ferozmente. Pero, creo que si vendemos la máquina de aprendizaje Little Star a través del WeChat Business Mode, podemos venderlos fácilmente y en abundancia. Por ejemplo, en el salón de clases de mi hijo, solo usé 20 minutos para presentar nuestro producto. En tan solo unos días, 7 u 8 de sus compañeros compraron la máquina de aprendizaje Little Star. Mi hijo me dijo ayer que aparte de 2 estudiantes pobres en su clase, todos sus otros compañeros compraron la máquina de aprendizaje. Incluso en otras clases, algunos de los estudiantes también han comenzado a usar la máquina de aprendizaje Little Star. En WeChat, hay chats grupales para padres, estudiantes y maestros, y todos decían que la máquina de aprendizaje Little Star es muy útil.
Pero muchos padres no sabían cómo y dónde podían comprar la máquina de aprendizaje Little Star, y así lo preguntaban en los chats grupales. Incluso hubo un padre que dijo en el chat grupal que le dará $10.000 a quien le consiga una máquina de aprendizaje Little Star. Yang Dan negó con la cabeza. Esos padres que adorables son, ni siquiera pueden usar Taobao. Pero a menudo son ellos los que anhelan que sus hijos aprendan conocimientos y se conviertan en alguien excepcional, con conocimientos, el destino de sus hijos puede verse alterado. Estos padres no saben dónde comprar la máquina de aprendizaje Little Star y los distribuidores de WeChat ciertamente pueden ayudarlos con eso. Como nuestra base de clientes objetivo es fija, nuestro sistema de agencia puede simplificarse mucho. La secuencia de arriba a abajo del sistema debe ser Shinai Technologies, agentes regionales, luego padres o maestros. Los grupos en los que deberíamos estar activos son los grupos de padres y maestros. No será necesario publicar anuncios dentro del círculo de amigos. Bastará con hacerlo a 3 niveles. El costo de distribución involucrado no es alto. Para cada unidad de máquina de aprendizaje vendida por los agentes regionales, obtienen $50. Los maestros o padres agentes, por otro lado, obtienen $150 por cada unidad que venden. Con la calidad del producto de la máquina de aprendizaje Little Star, nunca tendremos que preocuparnos de que no se venda. Los agentes que contratamos en WeChat solo tienen que preocuparse por la cantidad de padres en su lista de amigos. Yang Dan sonrió. Por último, pero no menos importante, otro beneficio de adoptar el modo de negocio de WeChat es que puede abordar de manera efectiva el fenómeno del scalping. Por mucho que los agentes superiores supervisen bien a sus subordinados e impongan controles estrictos, la existencia de revendedores puede descartarse con toda seguridad. Podemos asegurar que cada máquina de aprendizaje sea comprada por los padres y utilizada por sus hijos. Esta declaración en particular de Yang Dan iluminó a la multitud. El fenómeno del scalping era el problema más odiado de Shinai Technologies. Fue inútil sin importar las restricciones que impusieran, de manera prominente al comienzo del lanzamiento de su producto. Los formidables revendedores tenían innumerables formas de arrebatar los productos y luego revenderlos a un alto precio. Shinai Technologies fue quien asumió la culpa de sus acciones. La gente decía que la empresa estaba haciendo el tonto, en connivencia con los revendedores, y no importa cómo se explicaran, era inútil, lo que evocaba graves efectos negativos. El modo empresarial de WeChat realmente podría abolir la existencia de los revendedores. Por no hablar de abolir, incluso cortar el 80% de los revendedores sería un gran éxito. Después de que Yang Dan terminó, se sentó, sintiéndose incómoda. Los ejecutivos se miraron cara a cara. El silencio persistió durante bastante tiempo en la sala de conferencias. Después de un largo tiempo, Chen Jin dijo: creo que podríamos usar la propuesta de Yang Dan, usando WeChat Business Mode para vender nuestra máquina de aprendizaje Little Star. Esto no debe suceder. Alguien refutó de inmediato. Shinai Technologies tiene una imagen pública de buena reputación. Si nos sometemos a WeChat Business, causará un tremendo golpe a la imagen de nuestra empresa. Quizás algunos incluso dirán que somos una empresa fraudulenta. Así es, señor Chen. Las ventas de la máquina de aprendizaje Little Star ya superan los 2 millones de unidades. El aumento significativo en las ventas implica que no necesitaremos usar el modo de negocio de WeChat para impulsar nuestras ventas a 5 millones de unidades, incluso. No necesitamos atravesar las puertas laterales. La máxima prioridad sigue siendo la imagen de nuestra empresa. WeChat Business no es algo que pueda ser glorificado o algo que incluso tenga una buena reputación. Será mejor para nosotros no meternos en esto. La mayoría de los altos ejecutivos se opusieron a esta idea. El CEO Lyndon Jr. también dijo: señor Chen, este es un asunto grave, por favor, considérelo con prudencia. Todos ustedes no necesitan decirle una palabra más. Chen Jin agitó las manos. La calidad de nuestros productos es la reputación de nuestra empresa. No se basa en las técnicas de marketing que utilizamos. Creo que la idea de Yang Dan es muy buena. Lo más seguro es que WeChat Business Mode puede tener un efecto promocional muy bueno, ya que podemos llegar directamente a los padres. La tarifa de distribución de $200 por unidad también es mucho menor que hacer anuncios. Y lo que es más importante, puede prevenir el daño causado por las actividades de arrancado del cuero cabelludo. Los revendedores no podrán acumular reservas en perjuicio de los padres. Esto en sí mismo es un beneficio.
Li Juanliang, ponga un equipo en funcionamiento en su departamento de ventas de inmediato y permítales desarrollar un plan de ventas. Luego, señaló a Yang Dan y dijo, Yang Dan, te asigno como agente principal de nuestra compañía. Eres el encargado de gestionar todos los agentes regionales. Además, tu idea es muy impresionante. Zuyue-fan, otórgale 100.000 en efectivo el próximo mes. Sí, señor Chen, dijo el oficial de finanzas Zuyue-fan. Señor. Yang Dan se puso de pie con la cara sonrojada. Estaba tan sorprendida que no supo qué decir. Por favor, sigan trabajando duro. Chen Jin le dio una expresión de aliento en sus ojos y anunció el despido de la conferencia. Capítulo 140. 10,000 pancartas, innumerables cartas de agradecimiento. A partir del 15 de abril, un mes después del lanzamiento oficial al mercado de la máquina de aprendizaje Little Star, el departamento de logística de Xinhai Technologies comenzó a recibir una cosa tras otra. Banderas rojas brillantes. Eran cartas de agradecimiento escritas o impresas en papel. Eran de todo el país. En general, los títulos eran por padre de XXX y padre de XXX. El contenido de las cartas era más o menos el mismo. Los contenidos comúnmente escritos en las pancartas fueron: mejor dispositivo de aprendizaje gracias a la máquina de aprendizaje Little Star por llevar a mi hijo al primer puesto de su clase, empresa digna de confianza, producto digno de confianza, muy agradecido. Indiscutiblemente agradecido. Mi hija obtuvo el primer lugar en su escuela, gracias a la máquina de aprendizaje Little Star. El departamento de logística de Xinhai Technologies no estaba recibiendo pancartas como tales en unidades, las estaban recibiendo en lotes. El 18 de abril, el departamento de logística recibió 13 pancartas de los padres, 56 llamadas de agradecimiento y 24 cartas de agradecimiento. El 22 de abril recibió 146 pancartas de los padres y 77 cartas de agradecimiento. El 26 de abril recibió 787 pancartas de los padres y 951 cartas de agradecimiento. El 6 de mayo recibió 5.264 pancartas de los padres y 5.011 cartas de agradecimiento. 10 de mayo, el almacén del departamento de logística se desborda. Había más de 80.000 pancartas y 10.000 cartas almacenadas. El almacén ya no puede contener más carteles y cartas de agradecimiento. Pero, para expresar su agradecimiento, los padres están colgando pancartas en la oficina del personal. Actualmente, todas las paredes del área de oficinas están cubiertas por pancartas. Este no es el final, todavía hay muchas más pancartas y cartas en camino al departamento de logística. El teléfono de atención al cliente de nuestra empresa ha sido completamente dominado. Es imperativo que detengamos el servicio para realizar un mantenimiento a corto plazo. El responsable del departamento de logística estaba constantemente actualizando la situación más reciente. En llamas. La máquina de aprendizaje Little Star estaba completamente en llamas. En tan solo un breve período de 1 a 2 meses, sus formidables habilidades de guía habían producido muchos estudiantes de primer nivel tanto en la clase como en toda la escuela, en varias escuelas primarias de diferentes tamaños en todo el país. En los foros en línea y en los círculos de amigos, las reseñas de productos de los padres estaban causando sensación. Solo soy un maestro de matemáticas regular en la escuela primaria con más de 20 años de experiencia en la enseñanza y he enseñado a innumerables niños. Pero fueron los resultados académicos de mi propio hijo los que me decepcionaron por completo. A menudo me preguntaba si realmente era mi hijo biológico, porque ¿cómo podía ser tan tonto y estúpido? A veces, me enojo tanto que quise dividir su cabeza en dos y ver qué hay dentro. Siempre era el primero y el segundo de la clase contados al revés. Mirando la transcripción de sus resultados, ya me he sentido desesperado por innumerables veces, hasta que compré una máquina de aprendizaje Little Star. Hola, ¿todavía me recuerdan? Yo fui el que se enojó tanto cuando le estaba enseñando a mi hijo a hacer sus deberes hasta que tuve que hacerme una cirugía de bypass cardíaco. El médico me dijo que ya no puedo enojarme, lo que significa que ya no puedo guiar a mi hijo para que haga su tarea. Entonces, escuché a mi médico y acepté el destino de que mi hijo siempre esté en el punto más bajo de la clase. Sí, me di por vencido. Le dejé aprender de la forma que quisiera. ¿Cuál es el problema de que se convierta en una persona normal en el futuro? ¿Pero realmente me he rendido por completo? La máquina de aprendizaje Little Star me dio el último atisbo de esperanza. Mi hijo tiene retraso mental congénito.
Su coeficiente intelectual es de solo 65, clasificado como una persona con debilidad mental leve. Tiene 13 años este año y todavía está en tercer grado de primaria. Los profesores de su escuela me aconsejaron que lo transfiriera a una escuela para discapacitados porque dicen que es imposible que se gradúe de la escuela primaria. Pero mi hijo es un niño normal. Puede comer como una persona normal, ir a la escuela como una persona normal, interactuar con los demás como una persona normal y además, también es una persona muy sensata. Todos lo elogiaron por ser muy educado y por ayudarme con las tareas de la casa sin que me lo pidieran. Y ama mucho a mi hijo. No deseo que crezca en un entorno lleno de discriminación. No quiero que asista a una escuela para discapacitados. Quiero que crezca con normalidad, felicidad y despreocupación. Pero su escuela dio la última advertencia. Si volvía a reprobar los exámenes finales de este semestre, se vería obligado a retirarse. Fue inútil por mucho que les supliqué. Esa noche, vino a mi cama y me dijo, «Mamá, debería ir a una escuela para discapacitados, no quiero causarles más problemas». Lo abracé y lloré toda la noche. Pobre hijo mío, no tienes retraso mental, solo tienes algunas dificultades de aprendizaje. Hasta que un día, un padre me presentó la máquina de aprendizaje Little Star y me contó muchas de sus funciones. Dijo que es muy útil, solo que un poco caro. La situación económica de mi familia no es tan buena, a pesar de eso, todavía compré una máquina de aprendizaje Little Star a espaldas de su padre. Después de que mi hijo comenzó a usar la máquina de aprendizaje Little Star, sucedió un milagro. Mi hijo dijo que podía entender, que se le habían metido muchos conocimientos. En los exámenes finales de abril, obtuvo 78 en matemáticas, 66 en lenguaje. No solo aprobó por primera vez, incluso logró una alta calificación en matemáticas. Su padre y yo estábamos tan contentos de no poder dormir durante toda la noche. Mi hijo puede salvarse. Ha demostrado ser una persona normal. Gracias Shinai Technologies, gracias a la máquina de aprendizaje Little Star. Muchos conocimientos se habían metido en él. En los exámenes finales de abril, obtuvo 78 en matemáticas, 66 en lenguaje. No solo aprobó por primera vez, incluso logró una alta calificación en matemáticas. Su padre y yo estábamos tan contentos de no poder dormir durante toda la noche. Mi hijo puede salvarse. Ha demostrado ser una persona normal. Gracias Shinai Technologies, gracias a la máquina de aprendizaje Little Star. Muchos conocimientos se habían metido en él. En los exámenes finales de abril, obtuvo 78 en matemáticas, 66 en lenguaje. No solo aprobó por primera vez, incluso logró una alta calificación en matemáticas. Su padre y yo estábamos tan contentos de no poder dormir en toda la noche. Mi hijo puede salvarse. Ha demostrado ser una persona normal. Gracias Shinai Technologies, gracias a la máquina de aprendizaje Little Star. En Internet, las historias de éxito de numerosos padres se extendían frenéticamente como un virus. Algunos cibernautas se preguntaban si se contrató a personas para hacerlo. Shinai Technologies estaba jugando con la estrategia de marketing de lavado de cerebro o la estrategia de marketing de compasión. Ellos, por el bien del dinero, desperdiciarían sus resultados y crearían historias a cambio de las ventas de la máquina inclinada Little Star. Las voces de la duda abundaban, evolucionando hasta convertirse en un grupo de difamadores de Shinai profesionales, donde juraron exponer los verdaderos colores de Shinai Technologies. Pero esas voces fueron muy débiles en comparación con las abrumadoras críticas de los padres. Después de todo, la gente podría decir que es falso si solo hay 10 o menos historias de éxito. Pero, ¿qué hay de tener 100.000 o 500.000 de ellos? En algunas de las publicaciones, se proporcionó información sobre el nombre de la escuela, la clase o incluso los propios estudiantes. También hubo muchas imágenes de comparación de antes y después de las transcripciones de los resultados. Eso al menos probaba que una parte de las historias eran ciertas. Estaba en llamas. La máquina de ganancias Little Star fue tendencia en todo el país y causó furor en innumerables escuelas primarias. Muchos alumnos de primaria les dijeron a sus propios padres: «Papá, mamá, quiero una máquina de aprendizaje Little Star». Innumerables padres estaban encantados de ver a sus hijos después de usar la máquina de aprendizaje Little Star. Incluso si no fue tan exagerado como está escrito en algunos artículos, las mejoras fueron definitivamente significativas. Especialmente para las clasificaciones en la lista de académicos, la competencia fue francamente dura. La gente tenía miedo de quedarse atrás de los demás. También querían alcanzar a los que claramente iban a la cabeza.
Para algunos super eruditos, para establecer una ventaja más grande, comenzaron a aprender de los puntos de control de conocimientos superiores con anticipación, ampliando su brecha con los demás, sin darle a nadie la oportunidad de alcanzarlos. Si no fuera porque el conocimiento sobre el árbol del conocimiento estaba limitado a los 6 años de primaria, algunos de los superacadémicos habrían comenzado a desafiar los puntos de control del conocimiento del nivel secundario. Y así, se volvió loco. Las ventas se volvieron locas. Después de que la máquina de aprendizaje Little Star se difundiera de boca en boca, dentro de los 10 días posteriores al establecimiento del modelo comercial de WeChat, los 3 millones de máquinas de aprendizaje Little Star se agotaron por completo, incluidos los 2 millones de unidades vendidas en línea. Se vendieron los 5 millones de unidades y los suministros de existencias se rompieron por completo. En ese momento, justo cuando la demanda del mercado de la máquina de aprendizaje Little Star estaba en su pico fanático, en realidad se agotó. 10.000, ¿quién puede venderme una máquina de aprendizaje Little Star? 20.000, pagaré 20.000. 30.000. Mi hijo casi va a la escuela primaria, necesita desesperadamente una máquina de aprendizaje Little Star. Pagaré 30.000. 50.000. Cualquiera, por favor deme una máquina de aprendizaje Little Star. Estoy suplicando de rodillas. Mirando la escena en los grupos de WeChat con los padres aumentando sus ofertas frenéticamente, tratando desesperadamente de comprar una pequeña máquina de aprendizaje estrella, Zhao Tiezu, que tenía una cara hinchada, un comportamiento rudo y llevaba una gran cadena dorada frente a su pecho, asomó la cabeza cerca de la pantalla mientras sus ojos se enrojecían. De repente, escupió el cigarrillo en su boca y golpeó la mesa con el puño. Luego, se golpeó el pecho. Shinai Technologies, ¿estás jugando cruel conmigo, Zhao Tiezu, ¿estás jodidamente ciego? ¿Por qué no apilaste unos cientos o incluso más de 1000 unidades? Dinero, todo ese puto dinero en efectivo, todo mi millones, todos se han ido. Todos ellos. Zhao Tiezu, escucha con atención, la próxima vez, no importa lo que se le ocurra a Shinai Technologies, incluso un montón de estiércol, cómpralos como si fuera tu vida, compra tantos como puedas. Zhao Tiezu era un revendedor profesional. Ganó millones durante el año pasado vendiendo robots Wawa. Pero esta vez, calculó mal. Sintió remordimiento, incluso esperando que los cielos lo mataran con un rayo y lo devolvieran a la noche donde se lanzó la máquina de aprendizaje Little Star. Desafortunadamente, no había nada parecido a una poción de arrepentimiento en este mundo, solo pudo aprender de su dolorosa lección esta vez. Concluyendo su experiencia, nunca más permitiría que se le escapara ninguna oportunidad. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.